saying in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. It's a house in the middle of... Uy, qué alta que tengo la cucaracha. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Hola, hola, hola. Ahí estoy. Ahí estoy, perfecto. Que Bernarda Yudica está con parte de enferma. ¿Por qué? Porque con la peste que hay, se pegó una de las tantas que hay en los canales, estudio de radio, estudio de televisión. Es muy fácil apestarse, como acá, que seguramente algunos van a caer enfermos en breve, porque hay pestes por doquier. Así que, Bernardita mía, de mi corazón, hija querida mía, ¿cuál es la que me poncha a mí? ¿A dónde puedo hacer a cuál miro de las de abajo? Te amo, hija. Tranquila que va a estar todo bien, pero tenés que hacerlo de veres, tenés que ser buena paciente, porque si no, esto no se cura, Es una peste que es media complicada de sacar. Willy, ¿cómo estás? Bárbaro. Hoy tenemos un No te escucho. ¿Cómo? Hoy tenemos un programa. ¿Está saliendo al aire, Willy? Sí. ¿Está saliendo al aire, Willy? ¿Me chequean? Para mí no. Háblame, Willy, por favor, a ver. Hola. Ahora sí está saliendo al Hola, aire. ¿qué ¿Cómo tal? estás, Willy? Muy bien, hoy tenemos un gran programa. Viene Fabián Couto. Un gran programón. Sí. Sí, un gran programa. Sí, perfecto. Sí, ¿quién viene? Fabián Fabi Couto. Couto. Fabi Couto con invitados. Sí. ¿Por qué? Porque el portaaviones... Sí. Sí, yo soy el portaaviones. Acepta otras aerolíneas. Aceptan otro tipo de aeronaves. Otro tipo de aeronaves, porque es un portaaviones que está en el centro del mar. Inclusive. Es un portaaviones inclusivo. Open mind. Open mind. Exactamente. Y recibe otro tipo de aviones y de aeronaves. Y de helicópteros. En este caso, el portaaviones, ¿sabés qué me tendría que haber traído? ¿Sabés qué me olvido de traerme? Un portaaviones. No, los informes que preparo para polémica. El de la argentinidad al palo. El de los antiargentinos. ¿Por qué no soy a los argentinos que hicimos en polémica esta semana que fueron viralizados? Lo tenía que haber traído para pasar acá. Pero, ¿te los acordás como para Tengo- comentarlos? No, pero la idea es que los vean, Willy. Esto es televisión, no es radio. Escuchá. Pará, porque a lo mejor te puedo pasar unos de acá. Sí. Dame un segundo. Acá te paso uno. Y acá te paso... ¿Estamos para ver un video de 11 minutos más o menos? El making of de María Becerra, desde que le comunican que va a cantar el himno hasta que lo canta, es espectacular. Lo voy a hacer con... ¿A quién se lo paso? ¿A vos, Santo, esto? Sí. Pero me cago en Satanás, ya sabía que me iba a pasar esto. Escuchá, te lo voy a pasar, Anto, a vos. No, al grupo, lo paso al grupo de Yudica. No, lo Yudica Stream, acá está, ya te lo pasé. Lo tenés en el grupo, en el grupo de Yudica Stream. Y vamos a presentar al invitado con su invitado, que es el invitado del programa. Nuestro invitado no, nuestro columnista gastronómico, de los mejores críticos de gastronomía que hay en la Argentina y de rock también, porque todavía no hicimos una noche bien de rock o de vinilos. Voy a traer un tocadiscos acá. Sí. ¿Qué te parece? Voy a traer un tocadiscos acá. Traigo vinilos. Voy a traer un tocadiscos acá y todos traemos nuestros vinilos y pasamos nuestros Nuestras púas. vinilos. Tengo una púa Technics buenísima para ponerle una cápsula buenísima y vamos a hacer una noche de vinilos divertidas con Couto y hablar de música variopinto. Señoras y señores, me refrescan el chat. Seguramente la pantalla afuera está prendida, está todo dado, el avión está decolando. Sí. Entra Fabián Couto, señoras y señores, con nosotros. Por favor, Fabi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Vas a ir a... Aterrizar. Este es para la izquierda, ese es para El esta es la uno. tuya. Este es para el invitado. Y ese es para vos. Muy bien. Este es tu... ¿Gusta esta música? New Elegí un York. tema, Willy. No, Sí. la introducción era. Es como si fueses un viejo choto. Un viejo No, Sí, no, exactamente. no, Sí. Muy bien. ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, muy Qué bien. semana, ¿eh?
qué semanita, ¿no? ¿Cómo empezamos? Hoy me acordé de vos. ¿En serio? ¿Por Porque qué? fui a almorzar a Fervor, que cumplí 18 años. Qué lindo, Fervor. Y los dueños son dueños de un lugar que te gusta mucho a vos. Es más, me llevaste a comer ahí vos. Pancho 46. ¿A Soto? No. El lugar es español. Ay, No, es el burladero. el burladero. Burladero, Exacto. Fervor, tienen, Exacto. también tienen un par más. Por eso me acordé. Me gusta, Qué Fervor, bien son que buenas, volvimos esa son vez en el buenas. burladero, ¿Cómo? muy bien. Como tenemos que volver, vamos a repetir. Muy bien, muy bien. Pero ¿por qué no lo hacemos en casa? Sí. Que mis técnicas culinarias no tienen nada tus que técnicas envidiarle. culinarias, nadie y, duda. y le pedimos a Mellino unos pulpos españoles, Opa, opa. y nos pegamos una tracada de pulpos, sardinas, boquerones, Y termina Que tiene muy buen unas pulpo. zamburiñas. Que tiene muy buen pulpo nuestro amigo Sebastián de acá. Sebastián de la Pescadorita tiene muy Tiene buen muy buen pulpo, pulpo. porque tiene muy buen proveedor también, pero yo creo que Mellino es el mejor proveedor hoy de pulpo de bueno. la Argentina. La cocina de Ana Mellino, cocina de mar, muy buen pulpo. Especialista total. Muy buen especialista pulpo. total. ¿Sabés lo que me trajeron y me da bronca que no me lo traje porque ¿Qué? realmente lo preparé, pero salí cagando de casa y todo lo que había preparado para el streaming me lo olvidé en casa. Pero como bueno, venías vos con tu invitado y demás. Y nuestro invitado vino pertrechado. te Sí, aviso, también. No, pero me olvidé. Están sacando una bodega argentina, que ya te voy a decir cómo se llama. A ver. Están haciendo, trajeron las uvas tintas italianas. Sí. Menos Brunello, trajeron Valpolicella, trajeron Amarone, trajeron, te voy a decir ya, las uvas que trajeron. Ah, ya sé, los que tienen los vinos Tanito y... ¿esos? No, espera, yo te voy a decir. Mira, A mira, ver. mira. Se llama Hermosa propuesta de vinos argentinos con cuero italiano. Espíritu Evolutivo Wines. Se llama. No, Espíritu no, no, probado. Evolutivo No, Wines. no, todavía no. Me mandaron a casa, las cajas de cada uno. Muy nuevos deben ser, ¿eh? El memorabile es un blend de, escuchá, es un Nebbiolo, que es Nebbiolo divino. la uva de Barolo, Barbaresco y Sangiovese. Qué bueno, Hecho en Chacalles, Mendoza, ¿eh? ¿Sabés qué quiere decir Hecho- Sangiovese? No. Es la sangre de Júpiter. Oh, Sangiovese. Sangiovese. Porque la leyenda dice que Júpiter derramó su sangre sobre los viñedos y eso fue que quedó el Sangiovese. Y la verdad que el Sangiovese es un cepaje exquisito. Me encanta. Bien tratado, es exquisito. Es de otro Bueno. planeta. Claro, por Es de- supuesto. Muy es bien. de- es de otro planeta. Muy bien, el rematador para Jova. Como ¿Qué? bicicleta Saturno. Ya estamos. Como bicicleta Saturno. ¿Cómo? Como bicicleta Saturno. Sí, perfecto. Un poco. ¿No? Sí, viene un poquito Está trabalengua. está sí. decaído. A Eternus usan las uvas argentinas Cabernet Sauvignon, Cabernet Merlot, de Chacalle, para Memorabile, y tienen Montepulciano. Ah, sí. Montepulciano, boludo, pero hechos acá en Argentina. Mirá. ¿Viste? Que usan el ¿Son de Sangiovese. los Chacalles? De la zona de los Chacalles, por Sí, lo que veo. pero ¿no? ¿Que me muy dijiste? grosso, boludo. Y me lo olvidé, te iba a traer Qué uno lindo, ¿eh? Qué lindo, para que che, probemos. muy Bueno, lo voy a traer la semana que viene. Son Yo- de la yo gente traje de una bomba, te la aviso, gente de traje una Colucci, bomba. de Colucci Wines. Colucci Wines es, Ah, sí, sí. es uno una de los gran que, distribuidora. los que tiene la distribuidora que manejan todos los monstruos del mundo, más los de Argentina también. Es espectacular, la verdad, y bueno, son sponsors de. Qué bueno, qué lindo de- esto, de que este me programa. contaste. Está bueno que son vinos italianos, vinos Sí. cepajes italianos. Sí, Muy bien. pero sacados Muy bueno. en los terrores argentinos y Sí. tan buenísimo. Te lo quería traer a vos, me quiero matar, Mirá. pero bueno, ahora, te lo traeré. No faltará Te oportunidad. lo traeré la semana que viene. Vamos a presentar Exacto. a nuestro invitado. ¿Me Sí. refrescás el chat si es que se puede? Desde ahí. Ay, hoy no está. Sí, estamos, Roberto Moreno. Sí, estamos, Roberto. Z4N. Perfecto. Porque Bernarda no está porque está enferma. Hay una gripe circulando por todos lados. Vamos a sacar a Bernarda por teléfono. Perdón, un segundo, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos a sacar a Bernarda por teléfono. Voy a llamar a mi hija. El portaaviones. Si le duele la garganta, la vas Sí, a hacer hablar, pobre. sí, lo lamento. Gracias Santo por cruzarse en cámara muy bien. Perfecto. 100 años de televisión tiene. Me cortó. Sí. Me cortó. Cortame la música. Estamos llamando en vivo a Bernarda Yudica. ¿Me cortó? No quiere aterrizar. No quiere aterrizar en el portaaviones.
No, estaba con mucha fiebre, pero justo va a estar durmiendo ahora, dale. Bueno, esto es, cuando estás enfermo, esto es una hora para dormir, ¿no? Sí, es un buen horario. 21 a 40, Obvio. ¿no? No me gusta igual esto. Te estoy llamando en mayúsculas y con muchas O. Al aire. Muy bien, puede volver la música, ¿eh? Señoras y señores, nos vamos a meter en el invitado del día de hoy. Bueno, Su presentar. sombrero dice vendimia, ¿no? La Vendimia, vendimia sí. solidaria, Vendimia claro. solidaria. Sí, sé que los... De mi amigo Daniel Vila. Exacto. La vendimia solidaria. ¿Querés presentarlo? Por favor. Bueno, es un chef, es un amigo y aparte tiene uno de los mejores lugares de Buenos Aires, que es Fogón. ¿Cómo? Con muchas galardón. distinciones, mucho Sí. galardón, donde es un fine dining, podría decir un fine dining de carnes. De carnes. Las mejores carnes de Buenos Aires. Sí. Pero Vamos ¿cómo está planteado el lugar de carnes? Es interesante eso. Revolucionando- Vos estás como en un cuadrilátero. Sí. Los chefs están en el medio y vos estás alrededor sentado. Creo que entrarán, él ahora nos va a decir, pero unas 40 personas. Y los fuegos vos ahí como ves todo lo que protagonistas. sucede y hay muy buena atención. Casi que tenés 2 personas por Es impresionante, por pareja, el más o servicio menos, ¿sí? impresionante, pero te van- la estética del lugar, ahora vamos a poner foto. Buscame Fogón en las redes, por favor. La parrilla es una cosa nunca vista. Es un Eso- Rolls Royce. Es, Así, es directamente. espectacular el tema de la parrilla siendo un diferencial de la parrilla típica que estamos acostumbrados a decir. nacional. Cuando es parrilla argentina, decimos, bueno, el clásico 2 pisos, el parrillero de espalda. No, esto Eh, está en el medio, en el medio. el concepto y, parrilla... la ves de todos lados. Parrilla for Export me encantó. 360. Me parece espectacular cómo está planteado. Buscá en Fogón, Fuegos, el de la calle Uriarte. Buscá las fotos, así ilustramos a la gente en la casa. Y vamos a hacer Sebastián entrar Cardamone. a Sebastián. Cardamone. A mí sé que Sebastián nos conocemos hace mucho, siempre me costó mucho su Porque apellido. Cardamomo Siempre me es costó. de la cocina, Claro, pero y no, empezás Cardamone. vas derecho al Cardamone. El Tano Cardamoni. Por favor, Sebastián, adentro. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Fogón y Por favor. Cuenca Nueva. Claro, por supuesto. Con este, Fogón y cuenta nueva. Bueno, primero vamos a descochar el Novi. Vamos a escuchar esto. ¿Cómo y estás? después les cuento. Bien, muy bien. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Un placer. Ahí está Bernarda. Un segundo que tengo una hija. A ver con la qué que hago dice este programa. Bernarda. Hola, Ver. Hola. ¿Cómo estás? Acá andamos. Opa, qué caiducha. Estamos al aire, ¿eh? Sí, por supuesto. Ah. Estaba poniendo, me había quedado dormido. Bueno. ¿Querés seguir durmiendo? no Y te un molesta? ratito más. Pero no vas a salir hoy. No. ¿Cómo voy a salir? No, estoy hecha mierda. ¿Sí? Bueno, Sí, Bueno. caí fuerte. ¿Qué te duele? ¿Fuiste a laburar hoy a la mañana? Sí, pero me fui. Ah, ¿te fuiste del trabajo? Perdón. Sí. Hay un invitado sentado ya y estamos adentro, es una maleducación total, pero bueno, el programa es así. Está abriendo el vino Couto. Escuchame, hija, ¿sabés quién está sentado? ¿Quién está sentado? Sebastián Cardamoni, que es el dueño de Fogón. ¿Viste Fogón? Ah, Ahí en Sí, claro, por supuesto, como lo que hacer. el de Uriarte. Mi hija es cocinera. Sí, lo sé. Cocinó en el La pena que restaurante, no. el restaurante es Michelin. Puedo Y compartir. está Sí. Willy también. ¿Cómo? Está Willy también. dice. Ya sabe que está Willy ella. bueno. Está Willy, hija, también, dice. Ay, qué bueno que está Willy, pero no me lo pierdo Sí. entonces. no me lo- Sí. Anda medio raro. Anda a creer que no sé. Y porque no fui, está pinchado porque no fui. Bueno, tranquila. Sí, para mí se tomó un ribotril, esas cosas, porque no viniste vos para aplacar los nervios de que vos no viniste. Claro, dijo, no pudo con tanta presión. No pudo con tanta presión y se mandó una pastela porque anda medio... No, debuté de guionista. Estaba vieja. Bueno, Sí. Entonces, bueno, él dice que es humorista y no es humorista, él es guionista. Y debuté. Muy bien. Eh, Bueno, hija mía, te amo con todo mi corazón. Descansá. Yo también. Vamos a hacer un programa que tenemos acá porque para eso nos pagan. Te mando un beso. Claro, por supuesto. Chau, mi vida. Chau. Saluda a todos. Bien. Están todos escuchándote. Chau. Adiós. Chau. Adiós a todo mi público, amado. Exactamente. Chau, Bernarda. Chau. Ay, Chau. gracias. Adiós.
Muy bien, ahora sí, nos metemos en el programa. Pongan música, señores y señores. Sí, mucho gusto. Basta con esto. Por favor, Anto, Genial. no te cruces, no hace falta que te cruces. Eso, sí, exactamente. Ahí está. Me entras por la diagonal, sin cruzarte, no te pasa a nadie. Eso, gracias, Anto. Te quiero, Anto. Muy bien. ¿Hay más? Hay más. ¿En serio? Che, qué linda charcutería esta, viejo. Buena charcutería. ¿De dónde es esto? ¿Podemos ¿Qué decir? ¿Vamos a tomar un vinito? Sí, podemos decir. ¿Podemos decir lo de dónde es interesante. esto? ¿De quién A es ver, esto? ¿No? ¿Está acá? ¿Está No. ¿De quién es? Muge? Ah, bueno, Muge, bueno, Muge bueno. que bueno. tiene charcutería ahora. Antes, Bueno, o sea, bueno, las bueno. mejores carnes. La gente se pelea por tener las carnes de Muge en su restaurante. Si tu restaurante no tiene carne de Muge, ya no está en el ranking. no Se estás en la queja. misma charla. No estás Claro en que el es esto. Es espectacular. La verdad que sí. ¿Qué tenemos acá, Fuet? Couto. Eso se fue. queja. Se Se queja. queja. Chacarero con Yo te, que te avellanas, escucho mejor de estos son allá que de acá. cerdo, pero los otros tres son de vacuno. El más clarito es salame típico argentino con poca especia, con influencia italiana. De vaca. Pero de vaca, los tres son de vaca. Pero interesante, los dos oscuros, uno ventrechina y el otro es Dios. Qué bueno, es también salame estilo italiano, son de Wagyu. No. Sí. Wagyu argentino, Wagyu Guay de mujer. argentino. Sí. Qué rico. Muy, por Dios, esto. la puta Interesante. Es muy buena la carne de guayú argentina, porque Sí. la verdad que tiene... madre. El guayú, muy- vamos a decirle a la gente, Sí, si es querés una, decirlo vos. una carne originaria Permiso. de Japón, ¿no? Originaria en Kobe, es una provincia japonesa, lo que se llama carne Kobe. ¿Son todas iguales? No. No, porque las de Kobe son de Kobe. Acá, Que sería nuestra variación, Claro. nuestra variante la variante. comparable al Kobe. Sí, sí. Wagyu es una raza. Wagyu es una Es raza, como raza. decir Si es de Kobe, Hereford. exactamente. Kobe es una denominación de Es un origen. lugar, Exactamente. Y lo que se hizo fue, desde hace muchos años ya, muchos productores, trabajar con la genética y hacer cruza de genética Wagyu con genética Angus, acá en Argentina, que es lo mismo que hacen en Australia. Y es muy interesante. ¿Cómo? Es interesante lo que... el resultado que da final. Pues, el Kobe, o sea, la Kobe original, la Kobe denominación de origen, es como un producto diferente. Tiene mucha infiltración de grasa, es un producto Claro, como mirá, muy no. intenso. Y al final eso, como matizado con Angus, da un resultado muy interesante, mucho más ameno. ¿Vos Es tenés, como- vos tenés esas carnes en fogón? Sí, nosotros usamos en algunos platos y ¿Qué para algunos corte menús. usás? Uso marucha rojo, que es la Uy, marucha qué de... hijo Qué de rica la puta. marucha, La ¿eh? tapa del ojo de bife es la marucha. Cuando vos ahora viste, tiene una tapita, se la sacan. Ahí estamos viendo imágenes de fogón. Eso fue. Ves que tiene el fuego en el medio. Es muy Tenemos, buena. eso es ojo de bife, el centro ojo de bife. La pestaña, que también la hacemos en dos cocciones ¿Qué diferentes. Con el diferencia ojo. hay entre la pestaña y la marucha? La marucha, en realidad, marucha en Argentina se le dice a dos cortes, porque así nosotros repetimos nombres. Dale. Ahí se veía la parrilla. La impresionante. tapa del ojo de bife se le dijo históricamente marucha, y ahora se le dice marucha a un corte que está dentro de la paleta, que es lo que se conoce en Estados Unidos como flat iron. Ah, el flat iron es la marucha. El flat iron, Ahora acá se le dicen dice marucha rojo. O sí. sea, pestaña le ganó a marucha. Pestaña le ganó a Palermo marucha. flat. Pestaña corrió a marucha y ahora Y marucha. se fue para adelante, se fue para adelante y a la- se, a la y pata se de la puso vaca. en el hombro. Exacto. Ah, mirá, Entonces que no es un sabía. músculo interno que tiene poco trabajo, que tiene mucha sangre, entonces es muy jugoso, es tierno, se asemeja a la entraña en ese sentido, al ser un músculo como con una fibra que se rompe fácil, con mucha humedad, muy jugoso. Es un corte que se empezó a usar hace unos años y está bueno, es interesante. Che, a ver, si te acordás, estamos viendo las imágenes, dejala el loop, si es, mirá, ahí está la parrilla en el centro, la gente en una elipse, es como si fuera un omakase. Claro, es como una macase de carnes. De carnes, ¿no? Totalmente, sí. ¿Te dan a elegir la faca? Mirá, sí. Qué Al momento bueno. te toca. Uy, ese asado, boludo. Justo es un video de Nacho, de Nacho de Carmen. Tiene una cosa también muy interesante, que vos estás sentado frente a los parrilleros, ahí Sí, se qué ve. rico charcutería, Ahí se ve por y favor. cuando vos que tenés acá tus cosas, subís tu copa acá, que al segundo estrado, digamos, Sí. saben que tienen que hacerte un refund. Y te Claro. lo hacen automáticamente. Es como si fuese un omakase, o sea, porque tenés los dos pisos. Sí, ¿El concepto es tuyo? sí, está con
con un amigo mío que lo creamos hace mucho, con el socio Alex, el que es dueño de Fogón. Fuimos desarrollando esta idea de el menú por pasos de una experiencia asado, entonces yendo a cortes más chicos. Nosotros el primer fogón lo vimos en 2018, no se usaba tanto eso. Y el concepto de omakase o de tepeñaque tenía esta cosa de estar cocinando. El de omakase no estaba, el concepto de paso sí. No, digo, estaba en Japón, no estaba acá. No, el de paso sí. El de paso sí, Pero el de omakase no. el de omakase no. Acá no. No, acá es un bien. concepto bastante nuevo. Sí. Y esto de buscar en un asado, bueno, o sea, al final un asado es una experiencia, donde no es un plato. Pero me parece extraordinario porque cuando él propuso que venga vos, está buenísimo hacer una nota de esto, porque es re interesante. Estoy seguro que los chicos que están escuchando en el control, los que están escuchando mientras ven el programa y demás, es una experiencia asado. Generalmente la experiencia asado, la típica, la proto, es... Claro, es un concepto. Vamos a un campo, está la gente que las cruces, te tiran unas banderitas si es algo rápido, ¿no? Una prueba y un coso. Vos hacés los pasos, ¿te los acordás cómo está constituido? Sí. Para arrancar. Ujú. Llegamos, nos sentamos y... Llegan, los Sí. recibimos con un cóctel que también está hecho con infusión. Cuidado que no se caiga la copa. Listo, siga. Está hecho con... Tranquilo. ¿Seguí? Perdón. No se falta nada, no pasa nada. Siga. Quise acomodar el. Dale. ¿Te emocionaste? Sí. Con... Sí, la verdad que Sí, usamos un gin que tiene moldetate, tiene infusión de yerba mate, de pomelo, sabor muy argentino. Te sentás, te explicamos cómo es la experiencia. Algo bueno es que mostramos todos los cortes en crudo. Eso a mucha gente le llama la atención. Porque... ¿Cómo? No hace falta, espera, al Viste, término. No se ve. No se ve. Dale. Cuando Sí. vas a un omakase, viste que te muestran los pescados también. En este caso es muy lindo porque ves las carnes que vas a comer. Me parece y- extraordinaria la idea, boludo, pero extraordinaria. ¿Viste? Entonces ves desde el crudo, ves la maduradora, te explicamos qué animal es, qué raza es, cuántos años tiene ese animal. Después, bueno, ya... Claro, está bien lo que dijo Fabi. Es como un omakase en el omakase de pescado. Te muestran los pescados. Te los muestran los mariscos, pescados. los Hoy pasos. vamos a comer tantos pasos, tantas cosas. Y es un Y modo. te hacen una muestrita. Y es un modo también de hacerte ver la calidad de lo que Es vas que, a consumir. Hoy el producto y la materia prima se valora un montón y al consumidor le interesa saber de dónde Sí. viene, qué tamaño tiene, qué comió ese animal. Al consumidor top al sibarita, al ¿no? sibarita que come en restaurantes al que busca las menciones Michelin y todas esas cosas, Sí. ¿no? Al que busca la novedad, al que está todo el tiempo en modo gourmand, ¿no? Sí. Eh, Sí. Quiere, con mi esposa estamos todo el tiempo viendo cosas nuevas, pero me interesa mucho el proceso. Déjame imágenes del coso que me interesa también mientras vamos hablando, porque estaban buenas esas imágenes, También- de buenísima calidad eran aparte. También, igual lo puede aclarar Sí. al contarnos algún plato en especial, pero es cierto que no es solo el hecho de consumir grandes carnes, las mejores carnes, sino también de probar Las técnicas. distintas cosas. Sí, las técnicas también, pero es cierto que vos vas a probar de repente una carne en un acompañamiento muy diferente, por decirte de repente, no sé, una carne cocinada también con un marisco, o sea, las combinaciones que Con yo he tandoori, llegado a probar ahí, con por gran ejemplo. masala. Sí, usamos, mirá, por ejemplo, usamos miso, usamos mirin, como dos Miso y potenciadores de mirin sabor. son dos claves en la cocina japonesa, son Sí. dos ingredientes claves en la A cocina mí la cocina japonesa. japonesa me gusta Pará, mucho. vos arrancás con un gin de bienvenida, con infusión de yerba mate. Te estoy dando para el Forexport, para el que quiere carne con locura. Sí. ¿No? Carne con locura, que es el concepto tuyo. Sí. Vos pusiste el concepto de la carne argentina en un contexto del delirio total. Y ¿no? está bien lo que dijiste, Forexport, porque la verdad que el público reserva fogón ya de antemano para su viaje. O sea, en general está top, las reservas se hoy, hacen desde Hoy afuera. en la guía del mundo está top. Yo creo que el cartel Michelin también ayuda mucho a estar en las primeras búsquedas, ¿no? Por eso creo que la gente de Mar del Plata debería estar en la guía Michelin, para que no solamente suban los restaurantes, sino también Es un que Mar del destino Plata gastronómico es un destino de la san puta, y aparte es una ciudad hermosa,
¿no? Que tiene una gastronomía altísima. Y si tiene tanto Mendoza también debería tener. Sí, debería tener sí. también. Bueno, pero es una. Vos sabés. Sí, sí, es una cuestión. Un paso sí. a la vez también. ¿no? Hay que... Un paso, sí, pero vienen hace muchos años los chicos. Y aparte ayudaría mucho también a la publicidad de nuestros destinos de verano, ¿viste? Y el turismo porque interno, a Río, el tener tantos restaurantes Michelin le dio otro upgrade Sí. más aparte de todo lo Sí. que pasa en Río. Sí. Encima tienen restaurantes Michelin, ¿viste? Sí, claro. Es re San grosso, Pablo ¿viste? tiene- Bueno, San pero Pablo San tiene Pablo una no es gastronomía. Río. Río tiene una característica, ¿no? La playa, la cosa, la joda, las minas, jajaja. Sí, sí. Maracaná, ¿viste? El Cristo, tiene sus cosas. Pero encima le agregaron una gastronomía de la san puta, ¿viste? Entonces, también es parte de la ida. Argentina ya lo tenía, pero tu concepto me parece muy loco. Lo que estamos viendo ahí, vamos al no sé, los appetizers, que todo lo, ¿no? Primer paso, primero. nosotros somos Primer fuego. paso, ¿viste? fuego. Como esto de fuego Fuego. en distintas formas. Entonces, Fuego. el primer paso para empezar a ir subiendo es una berenjena que hacemos asada, una ricota cítrica para empezar con vegetal. Después vamos a una proboleta, la hacemos con una pera, cocida en torrontés y terminada al fuego. Proboleta con pera. ¿Proboleta de qué calité? ¿De quién es? Es la de Santa Rosa. Ah. Que nosotros la... Buena proboleta, Sí, muy como buena. la estacionamos. La madurá, o sea, ¿no? maduramos la horma y maduramos... Vamos a después decir a el la corte. gente que hace proboleta en las casas, que dice, ¿cómo mierda hacen para ponerla en la parrilla y que no se le vaya por los agujeros? Mira, es muy simple. Sí. 2 días antes, fuera de cualquier paquete en la heladera, arriba de la rejilla, arriba de lo que quieras, que se ore, que madure ahí. En Y la después heladera, en no la heladera. afuera. No, pero si ¿Viste? lo sacás, Yo la dejé afuera. Do- Mi hija dos me decía, horas no seas se boludo, pasa. papá, se deja en la heladera. Se pasa. Sí, se pasa. No, en un plato pero, en la pero si lo heladera. sacás 2 horas antes, para que esté a temperatura ambiente, y pues si no se te funde, adentro queda fría, como que Odio. se corta. Es un el arte, suelo. es un arte. En la estancia ahí en Paraguay, que es una parrilla histórica, la hacen. Hay lugares, yo tengo 3 o 4 lugares donde hacen la proboleta perfecta. A ver. Y en la mayoría las hacen como el orto, ¿viste? Porque No es tan fácil. No hay Y peor aparte cosa te- que una proboleta mal hecha o fea. o o mal queso, producto, mal queso, Es totalmente. que termina siendo un pedazo de Te ricota. terminás aburriendo, es Sí. una cosa aburridísima. Sí, ¿por qué se grana así? Se pone ricotosa. No, eso es por el momento en que se hace, que no se le da estacionamiento, pero en el momento de... Para sacar, para vender. Te la de venden la igual, chura. te la venden sin estacionar. Claro, Es que exacto. los quesos argentinos, si nosotros no tuviéramos tanto hambre y tanta necesidad de hacer plata en la cuenca lechera argentina, Podríamos tener, por supuesto. podríamos tener los mejores Por quesos del supuesto, mundo, boludo. pero es un poco como pasa a veces con los Con los vinos, vinos, también. lo sacan rápido o sea, porque hay que comer, no te espera, el No. bodeguero dice, no, la vamos a seguir esperando. Totalmente, qué lástima, porque uno cuando habla con los grandes afinadores o los grandes Sí. tipos que saben hacer vino, quesos, ¿viste? Te dicen, si nosotros tuviésemos, ¿viste? Ahora más plata para... Entonces ahora se lo exportan, entonces eso no lo vemos nosotros, ¿viste? De esos quesos. Igual, por suerte, hay gente que está valorándolo y gente que está haciendo buenos Sí, quesos. sí. La Linqueñita, Luego la Linqueñita Fermier, muy buena. sí, Ventimiglia. también. Ventimiglia. Sí, sí, sí. Sí. Ah, Bueno, hay seguimos. gente que se Tenemos la berenjena. Yo no quiero la berenjena, te dice. Yo, Mariano soy. Pero para, sí, sí, sí. Dale, Anda dame. abriendo el apetito. Sí. Anda abriendo el apetito. ¿Tartar tenés? No, No, tartar, no. crudo no. Mirá. Claro, si son fuego, qué boludo. Sí, claro, No, tartar. podría ser, pero no tenemos. pero no tenemos. No, porque podrían Y de tener, ahí- porque en la No, a lo preparación. mejor te lo podía dar arriba de una. Tartar arriba de una brasa. O de un tuétano quemado en la brasa. Se Yo puede qué hacer, sé. cosas ¿no? para hacer. No, es una idea. Sí. Porque tenés carne tan buena que para comerla cruda debe ser hermosa. Tuétano Sí. hay. Bueno, seguimos. Después de ahí ya pasás molleja. ¿Cómo haces la molleja? La molleja la hacemos en doble cocción. La hacemos la ¿Con largo hervida? primero a tiernizar y después cortamos en rodajas. Se llama- ¿Cuál usás? ¿De golladura o de Uso de bolladura. o sea, de cuello? Sí, Ok. uso de cuello. Por eso la doble cocción. Si fuera de corazón se podría hacer directa. A mí me gusta Eh, más la de cuello. A mí me gusta cuello. A mí personalmente también es Si me das a elegir. Estéticamente más linda también. también es más linda. Gastronómicamente es Soporta un montón es de más cocción. estable para trabajarla. Es como más regular el producto. Sí. ¿Sabes ¿Sabes dónde me di cuenta? Se van a cagar de risa. Yo cuando empecé a hacer platos raros, cuando era chiquito, te estoy dando 18 años, 17, 18 años, hacía mollejas laqueadas. Claro. ¿Viste? Como mollejas al verdeo, pero sin el verdeo. Las laqueaba y después hacía un puré de... Y después le ponía una reducción de naranja, ¿viste? Laqueado. Está muy bien. No sé, se me fue ocurriendo mientras hacía, para no hacer las mollejas al verdeo. Y era la diferencia para cocinar con la de corazón y con la de cuello, Sí, ¿viste?
Las de cuello soportan otras cosas, quedan de otra manera, agarran otra De formita. hecho, Sí. parece que lo hubiera Digamos, visto. salud. Salud. Tiene pero- más estética. ¿Qué estamos tomando, Michi? Mira, estamos tomando un vino, Leonardo Pupato. Leonardo Pupato, vos te digo, y decís que no sé quién es Pupato, pero por ejemplo, todos los vinos, los Saurus, los vinos de Schroeder, son hechos por Pupato. Y el Pinot Noir de Pupato es espectacular, espectacular. Yo soy muy fanático de... Voy a hacer una cosa, ¿sí? ¿Puedo mostrar a la cámara algo? Por supuesto. A ver. Miren cuánto me gusta el Pinot Noir a mí. Te va a que buscar acá ella, dice- te busca ella. A ver. Acá se ve cuánto me gusta el Pinot Noir. Tranquilo. Pum. Ponche como de, después llegamos, dale, tranquilo. Eso. Pinoir de Roche. Muy Me bien. saqué- Ahí, foco, ahí, quieto. Ahí está. Bien, qué lindo. Me qué saqué lindo el tatuaje scratch. que sea Pinar de Rocha, Claro, de y le cuando era puse- joven. No, Excelente. bueno, Pupato hace grandes vinos y ahora se lanzó con su propia línea, que es Pupato. Bien, Y hay bien. una cosa muy interesante. La bodega era la bodega familiar que la recuperó y la bodega, creo que yo te había puesto hoy, la bodega es de 1910. Qué lindo él la esa- recuperó y ahora está haciendo esa vinos bodega con su mendocina. hijo. Que tiene que- esos agujeros abajo con ese frío natural, que en esas, Sí, esas esas cavas bodegas naturales. antiguas que son Me hermosas, encanta, hermosas. Y bueno, la verdad Bueno, a que... ver qué pasa con esto. Salud. Gracias. Bueno, amigo. muy bien. Gracias por venir, un placer para mí. Hay 6.000 botellas nada más de este vino, ¿eh? Salud. Acá. Han hecho, sí, han hecho. La nariz es tremenda, mono. Muy rico, muy rico, muy rico. Tengo una pregunta para nuestro amigo... ¿Qué vino, Sí, Michi? sí. Ah, pero pensé que estabas hablando del Pinot, boludo. Es un Malbec de la San No, puta. este es un Malbec de San No, Puta. porque en nariz me vino, ¿viste? Y cuando me lo tomé, digo, esto no es un Esto Pinot. No, 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 y pero aparte el color qué, no. qué Yo te dije- redondo dije que es. eso porque todo el mundo lo conoce. por Ah, el Pupato Pinot, por el Pinot. Yo te por juro los vinos de por Dios Schroeder. que no lo Es el- conocía. Es el enólogo de Schroeder. Ah, ok. Y ahora va, lo está va. haciendo con su hijo que tuvo en su momento un accidente y quedó tetrapléjico. Oh, e el igual, pobrecito. sí, ¿El chico pobre. sigue laburando? Labura y él hace los vinos junto con su padre. Es que se le debe haber desarrollado Es una todo el linda tema del gusto y historia, todo, muy linda historia. mucho más. En Che, ese perdón sentido. que Morfe, ahora te toca a vos, así yo como. Escuchá, Sí. terminamos con el, ¿qué dijimos? La probo. Molleja. Molle- Molleja, proboleta, molleja. Berenjena, Proboleta, proboleta, molleja. molleja. ¿La molle tiene algún condimento, algún Sí, limón justo, raro? hacemos eso, hacemos una hace salsa un platito, Anto, que por favor? termina siendo como un laqueado, Espera que te saco. tiene vinagre de vino, miel, Ah, la laqueás. jugo de oliva. Ah, me O sea, encanta. también tiene Mira, esa ¿ves? cosa de Vos que quizás laqueabas tocar. hace Yo tantos que años. laqueaba, vos que laqueabas tanto, Ay, pibe. funciona. Escúchame, y por ejemplo, Sí. ¿cómo viene el plato de molleja en este momento ahora? El plato de molleja funciona como un snack, pues solo la molleja que con ese laqueado y tiene un pesto de tomate asado, que lo hacemos asado a las brasas, como quemado. A huevo loco. Un poco de perejil, jugo de limón para dar la acidez, para cortar la molleja. Y es para comer con la mano. Bocadillo. Bien, bien. Los primeros platos tienen ese formato. Tenés que, aparte tenés que ir tranquilo ahí, porque viste, vas con muchos pasos, ¿eh? O sea, Sí, No, sí, y, sí, y el llenás, tema, ¿es llenás. con maridaje también o no? Es con maridaje. Tenemos 3 versiones de He maridaje. visto cosas en restaurantes del mundo, los maridajes. Maridar comida, perdón que con la vocación soy un asqueroso, pero bueno, es un programa de comida. es un bravo porque- Pará, no, pero quiero decir una anécdota muy buena. La gente se va muy escabiada, la gente que no sabe tomar. ¿Entendés? Porque claro, mezclas Nosotros vamos a mezclas vivir. un trago más 4 cepas diferentes, más un espumante, Y aparte- más un espirituoso al final, y sacaste a la gente de Y rodillas, aparte boludo. lo que te decía Mariano, es muy generoso cómo te sirven en fogón. Porque, ¿Ah, sí? Y vos sacás la copa de acá, la pones acá y ya viene uno y te la sirvió. Y entonces, Un Couto y un Yudica ahí pierden plata con nosotros. ¿Eh? nos preguntemos cómo se fue Rod Stewart, dicen ahí. No, por favor, no, para, todavía no quiero llegar a Rod Stewart, todavía no quiero llegar a Rod Stewart. Rod Stewart reserva antes de emprender la gira, Hizo no, la no gira solamente, pensando- no solamente en Argentina, sino que en otros lugares del mundo. No solamente en Argentina, sino en otros lugares del mundo, Rod Stewart reserva sus lugares para ir a morfar en su gira musical
hace una pequeña gira gastronómica y Fogón fue uno de los lugares. Bueno, ya que hablamos, ya metámonos. Ahí está. Muy bien, la produ, mi control querido. Así Mirá salió. qué contento se iba Rod. Y también había hecho... Pues, también había hecho... El postre no lo comió. No sé, no lo me comió. parece que lo había tomado ya, ahí porque esos ojos... El postre había lo pasado comió por el Biorsi. en el hotel. Había Bueno, pasado sí, por el no Biorsi pasa. un par de veces. Escuchá, vamos con Rod Stewart. Sí. ¿Qué comió? No, comer el menú completo. Tuyo. Nada de pedidos especiales ni romper los huevos. ¿El tuyo de punta a Vino punta? a... Qué orgullo, boludo, qué grosso. Que no... No, Fue sabiendo aparte, ya sabía. No, está bien, pero yo qué sé, yo lo veo a Bad Bunny cuando va al restaurante sí, de paso, sí. rompe los huevos. Sí, es verdad, es verdad. Bon Jovi, que es un gourmand, también el tipo tiene restaurantes muy buenos. Rompe los huevos. En los restaurantes de paso siempre piden algo y le rompen los huevos a los autores. Bueno, pero son gente muy mañosa, boludo. Yo lo recontra entiendo, de las figuras grandes, ¿no? Sí. O sea, a mí se me viene un pelotudo a Las pedir cosas. grandes figuras en general hacen lo que hizo Rod Stewart. Sí. O sea, respetan lo que hizo el cocinero, que le está ofreciendo Bueno, lo mejor que porque tiene. ya está de vuelta. Te agarrás una de las grandes figuras en su tope y debe ser un rompepija monumental como son la mayoría. Vamos, Es verdad, Rod es Stewart, verdad. entra Rod Stewart. La tengo llegó, dijo gracias, Sí. ¿dónde me siento? Se sentó. ¿Cuántos vino, eran? Eran 6. Era... ¿Hay lugar para 6 o es mejor ir de a 2? Hay lugar para 6, pero mi recomendación es que estés más centrado en la experiencia. En la en experiencia, cena, sí, que, con una charlita para cada lado. que no, 3 que no tanta o charlita. 4 de máxima. 3, 2 4 de parejas. máximo, 3, 4 de máximo. Que tengas una charlita para cada lado diciendo, Sí. mirá lo que es esto, boludo, ¿viste Sí, esto? sí, eso sí, Porque pero no te da lo de una mesa. al estar en fila, Yo creo Claro. que es- la experiencia no es el encuentro, sino que la experiencia es la comida. Sí, y la experiencia Oye, boludo, se me lo estás concentra revendiendo. mucho en una pareja. Una pareja va a tener una experiencia muy enfocada. ¿Sabes que me muy lo estás enfocada. recontra vendiendo? Bueno. porque me parece genial. Vas a boludo. tener que ir, Vale, Mariano. sí, Vos me tenés alegro que de ir, vos compartir. tenés que ir. No, me parece genial un omakase de carne, boludo, en Argentina. ¿Viste? Donde el fuego sea esté en el medio, que los parrilleros no estén de espalda todo el tiempo. No, mucha interacción, mucho hablar, mucha gente preguntando, Te le explican interesa. muy a la bien gente que todo. va. Te explican Los muy bien todo. puntos, cómo lo cocinamos, miren Los qué leña puntos, usamos. ¿Sos insolente? ¿Obsesivo? ¿Sos insolente o sos de escuchar y que te rompa los huevos pero le das lo que el cliente quiere? Yo soy más insolente en casa que en el restaurante. Ah, ok. Y No, un amigo tuyo te pide suela en tu casa, lo mandás a la concha de la lora. no de esa manera. Como hago yo. No de esa manera. No, yo sí. No. A mí seco. Cualquiera. Para mí bien sequito, no, acá no comemos. No. Ya saben que no, Hay- me tienen, Hay un, ya saben que no me no, tienen que pedir. hay un restaurante muy conocido en Palermo donde en el menú dice si el punto de cocción de la carne que no le gusta puede irse a otro lado. ¿Sabías eso? No, No te cambian ningún punto de parece cocción. extraordinario. Y es un amigo tuyo y mío. Ah, también. bueno, pero, O sea, pero tiene que ser en Mercado ese... de Liniers. Ah, bueno, Dante es un tipo Dante. muy particular. Bueno, está bien. Sí. Le mando... Tiene que venir Dante, ¿eh? Sí, sí. Mes sí. que viene. Sí, mes sí. que viene porque ahora está en España, pero viene Dante. Está en Liporazzi. España que le va muy bien con su Muy bien, restaurante sí, en con España. Dante de Muy España. bien. Bueno, pará, sigamos. Punto de carne. Abrimos dos, Nos queda- 12 tres tenés puntos ya de carne. abiertos. Sí, tres. Menú, No, rompigua punto y de carne. punto. Nosotros siempre hacemos recomendación en cada uno de los pasos con cada uno de los puntos. Después, la mayoría de la gente acepta la recomendación. Digo, por algo Ah, la hacemos. ¿sí? No es un, sí, ¿La porque mayoría? no es un capricho que nosotros... De hecho, yo trabajo a punto, no jugoso. Como para mí las cocciones que dan los fuegos y que son un poco más largas, no van en el blé. Tienen que tener un poquito más de penetración de calor en la fibra. Entonces, yo Sí, voy a- con el Wagyu sí, tiene razón. Sí, tiene sí, razón. sí. Y aparte son carnes que maduramos, entonces funcionan diferente a un bife vuelta y vuelta. ¿El madurado no se puede hacer vuelta y vuelta? Mira, puedes hacer lo que quieras, puedes comer Sí, lo que sí, quieras. perdón, sí, Pero está bien. es algo que tenés que, en un madurado o en ese tipo de carnes, tenés que buscar que la grasa funda, de que sea más amigable a la boca, no tenga la tensión de la carne cruda. Sí de la que está muy jugosa, pero no de la carne cruda. O sea, tiene que romperse esa fibra interna para que sea más suave. ese- Más fuerte como jodiste. Claro, el entrelazamiento de la grasa, Sí, el marmoleado de la el grasa. marmoleado, que se tiene Eso que... tiene ya una temperatura tiene que claro. que funda. Eso ¿A qué funda. temperatura es? Está entre 45 y 50 grados. Ah, Entonces tiene que estar, tenés claro. que estar, claro. Y son carnes que justamente tienen infiltración. Ahora no es lomo. se viene mucho, por lo que yo escuché y por lo que probé también, por tuve oportunidad de probar, es la carne de búfalo.
y acá. Hay acá muchos, Sí, hay hay muchos están productores, hay llegando muchos mucho. productores, sí, hay muchos Y la verdad productores. Hay bastante, sí. Tiene En muy Entre poca Ríos. grasa, eso está bueno Sí, también. muy grasa. Tiene muy poca grasa. En Entre Ríos. Sí, estamos. exacto. ¿Sabes por qué están Entre Ríos más que nada? No. Porque al búfalo le gusta estar con las patas en el agua. Ah, ¿los barriales? En los Ah, No, no sí. solo le gusta, sino que lo aguanta. Lo Hay vacas que aguanta. se enferman Claro, mucho. con hay eso. otras enfermerías, claro. Ah, Una cosa muy loca. ¿Vos sabés los que barriales, hablando- los barriales entrerrianos. Sí, exacto. Con razón, qué boludo, Sí, es que nunca, sí, nunca, sí. Muy bien. Sí, viven en el agua, digamos, están en gran Me parte ca- en el sí, tiempo. sí, en el barriales, agua. barriales, Sí, 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 me Están me- siempre Y una con el cosa que barro me a la contó, rodilla. barrio. esto es Sí, interesante, Claro, un exactamente. fenómeno barrial, Eh, claro, sí, sí. Es un sí. fenómeno barrial. Como la libertad de Rock Avanza. barrial. Sí. Y vos sabés que me contó un criador que Sí. de búfalos. De búfalos. Sí, preocupante, Que sí. el búfalo, si vos lo querés, digamos, criar y lo querés como domar, no sé si es la palabra, pero viste que la vaca, digamos que la podés Domesticar. la Domesticar, sí, es un perro la el vaca. búfalo no, y si se termina capaz suicidando, se pega la cabeza contra la pared. Dale, boludo. Me contó eso un criador, no sé, yo no. ¿Y por qué te va a mentir? No, por eso, no, seguro que no. Pero digo, qué loco, ¿no? Porque son bichos muy difíciles. Muy Me pareció a difíciles. vos. ¿Eh? Y a vos Pegar también. la cabeza contra la pared. No, no. El búfalo Couto. A partir de ahora serás el búfalo Couto. Escuchá. Me gustó mucho la carne de búfalo, aclaro. Sí, a mí también. Muy buena, A mí también, muy a mí también. Me la recomendó Rogelio Frigerio, buena. Ah, mira. que es el gobernador hoy Sí, de sí, Entre el Ríos. gobernador. Antes de que sea, él es de Y Entre claro, el Ríos. gobernador sabe. No, pero antes de que sea, me dijo, vamos a escuchar, te voy a enseñar a comer una carne que está buenísima, no sé qué. Y me pareció alucinante. Bueno, Ay, bueno. vuelvo con fuegos. Cuando quieran, ponen, siempre cuando quieran poner un poquito de imagen de fuegos, va para adelante. Ya empezamos, vamos a las piñas ya. Ya sacamos la primera chura. ¿Tenés otro despojo, mano? Tenemos, no es despojo, tenemos la versión del matrimonio de Chorimorsi. ¿Cómo haces, hija? A ver, hijo de A ver, puta, eso. ya me Eso no me acuerdo, Lo- John. lo- Eso lo- no- comido. sí, La pero morcilla, no la me morcilla acuerdo. de quién es. La morcilla es de Magret, que es 100% cerdo. Son Me las pocas encanta. morcillas 100% cerdo que hay, y las otras son Me gusta. mezclas. Viene con un poquito de verdeo, esa es la de Magret, ¿no? No, es neutra. Ah, esa es neutra. nada, nada. Hacemos neutra. Va con un pan que se hace a la plancha. Entonces, vas a ver que tengo Hay mucha buen pan influencia ahí también, oriental. es Yo- verdad. Funciona tipo bao, donde queda la base crocante. Y Y adentro en la esponja. parte de arriba nosotros lo tapamos y queda suave, como que se hace el vapor del pan. Y la morcilla, la la rodaja. rajita de morcilla queda ahí clavada. Muy y la hacemos bueno. con un chutney de ¿De qué? de manzana. pera y membrillo. Ah, me ah. encanta el membrillo, me encanta el membrillo. con la Uy, a pera. mí también, a mí la pera con el membrillo, la Membrillo, pera con qué la bien que va manzana. con Sí. todo, va No, bien la con pera, todo. la morcilla con manzana va como piña, con membrillo también, boludo. Me Con Con encanta. pera ha sido un éxito total en todo el barrio. En En este barrio. este barrio, O sí, sea, sí. Le hemos puesto pera a la morcilla durante años. Sí, el matrimonio sí. oficial. Sí, Puede sí, ser. sí. Sí, Pará, ¿y el chori? Algo diferente. Y el chori, el chori sí es una receta nuestra, que está, de hecho, Apa. es un, Mezcla. no, es 100% cerdo, Sí. 100% cerdo, 30% grasa, 70% carne, y la base de especias es muy italiana, tiene pimentón, Tiene mucho semilla de hinojo. Semilla de hinojo, exactamente. Uy, me puedo comer Exactamente. 200, boludo. Y después, Viste bueno, que los y- cortan en monedas estos botones. Viste que no te dan el chorizo, te dan unas monedas, te hacen como unos mini choris. Sí, me no, puedo comer no. 100. Sí, bueno. Me encanta, ahora Te que saco estoy 100, viejo. Te saco 100. Ahora Te que- hago- te hago- ahora que te estoy comés los bien, 100. ahora que Pero estoy te viejo. comes 100 y no llegas a todo lo que Ahora viene. que- aparte. Me voy al por eso, casino pero con pará, la moneda. Pero ahora que estoy viejo, le digo a Rumi, voy a comer un pequeño chori. ¿Viste? Me dice, no como choripán en el medio de la comida. Nah, Una es pequeña- un- entonces me corto, corto del chorizo, corto una monedita, ¿viste? De un dedo más o menos de ancho, lo pongo sobre la parte crocante del pan de la panera y chimi. Y eso me da un placer, no, pero boludo, me da un placer de umami, o sea, me da un placer grosso, ¿viste? Con un buche de vino tinto. Es como este achacinado. Eso, pues. Esto, por ejemplo. Esto, ¿no? Ese se ve muy bien. No. Sí, el de cerdo. Voy a hacer el de cerdo con avellana. Con un pedazo de soque, ¿no? Y un pedazo de pan. Lo que sucede en la boca
Son cosas que están o sea, son por Sí, sí, no sí. me gusta la Por eso palabra. el extranjero se vuelve pero loco. Son maridajes ya Pero parece una boludez. imbatibles, Porque o estamos sea, acostumbrados. Son invencibles. Bueno, invencibles. estamos acostumbrados. Cuando viene la gente de afuera, te voy a hacer probar el pan con una rodaja de coroña carolla, uno de estos, un brazo de soque. Esto de Divino. calidad sí, que tenemos acá, por ejemplo, ahora. Esto va O en sea, la realmente botella. Argentina en eso tiene un nivel impresionante en lo que son chocinados y todo eso. Ahí estábamos viendo la Sebastián, te quiero hacer morcilla. una pregunta, porque Haga. el otro día me No. acordé de algo. Cuando yo estuve en Bahamas hace 1000 años, Sí. ¿sabés qué ¿Te llevar hacían? plata? ¿Eh? ¿Te llevar dinero? Sí, en el balneario Bahamas en En Mar Mar de del Ajó, Plata. Mar de Ajó. El boliche va. En el boliche En Bahamas, en Costanera. Salí de ¿Te acordás Bahamas, de un- Costanera? ¿No te acordás? Sí, pero no me acuerdo, me acuerdo el nombre. Entre Cappening y... Sí, Hoy estaba está ahí, costa ¿no? 70-70 hasta ahora ahí. Ah, mirá. Ahí, antes de las Bahamas, sí. Dice, Fue- están los espíritus todavía. también. No, entras y te poseen. Bueno, ¿sabes qué? Hacían que la carne no era muy buena, bueno. pero lo que hacían decían que para que la carne estuviera tierna, la ponían media hora antes en jugo de piña, me sale piña, pero es de ananá. ananá. ¿Escuchaste eso vos alguna vez? Sí, sí, existe. Y los cítricos. De hecho, el taquito pastor de México. ¡Oh, Ay, claro, claro! tenés razón. Cómo me gusta el chancho con ananá. Me vuelve loco, boludo. Te lo juro. Sí, claro, obvio. Me vuelve loco el cerdo con ananá. De cualquier tipo. El chino, el coreano, el A mexicano. mí me gusta mucho el El ananá. chifa. La A mí también. pizza con ananá es polémica para Yo mí. como, Es poco yo polémica. como. Yo como también. Yo como cualquier cosa. Si me En decís realidad, que hay, está buena. No como, hay pero- nada en este mundo, nada, No, salvo una happy, que no me coma. Yo como todo, pero cuando todo, sí, todo. obvio. Los despojos de vaca, despojos de chancho, despojos de lo que quiera, Serpiente. todo. Iba a Quiz, decir, no. lo que sea, cualquier cosa, en serio, de Empanadas verdad. de quiz hemos comido. Oh, yo he por comido, supuesto, también buenísimo. en Perú, Buenísimo. en Bolivia, espectacular. Bueno, seguimos. Asado. Ah, Asado. no tenés chinchu, no tenés No lengua. tengo chinchu. Ni lengua. No tengo lengua. Lengua es controversial también. La he usado ¿Por en qué eventos. motivo? Y hay mucha gente que es reacia a la lengua por Sí, impresión. sí, De verdad. hecho, muchas veces he hecho sin que se note que es una lengua, porque la hago en láminas, un cuadradito. Y luego me dice, qué rico. ¿Y qué era? Lengua. Yo, lengua y seso, yo en mi casa se lo hago a comer a todo el mundo. A mí me encanta. Y al que no Pero- quiere digo, probá y me quedo al lado de la mesa, viste que Sí, hay cosas sí, que no sí. pueden decir que no. Pero bueno, entra dentro de lo que los restaurantes tienen que sopesar el hecho de que hay cosas que las haces y por más bien que las hagas, vas a tener por lo menos No, un si gran lo- porcentaje si lo- de si gente que te dice no. Totalmente. ¿viste? Si lo pones en la carta la palabra lengua, Claro, es verdad, tenés razón, desgraciadamente, porque es sí. exquisita. El Leonor, Igual a que los el sesos. Leonor a mi mujer no comería qué lengua bárbaro. y creo que comió ¿Comió? cuando fuimos a Comió. Fogón. No Me sabía gustó, y comió. pero no sabía. Bueno, yo le hice eso con los sesos en Claro. Pehuen de Mar del Plata, la famosa parrilla Pehuen, que no está más, un clásico de Mar del Plata histórico de Alem. Sí, la lengua. El Pehuen estaba sobre Bernardo y Diego ya a la vuelta de Alem. La rotonda. La sacaron ahora. Pehuen, en el Pehuen había un plato de sesos a la prove que eran impresionantes. Y había una amiga de Romina que decía, no, yo no quiero, yo quiero molleja. Y me dio una bronca, yo recién la conocía la piba, ¿viste? Claro. Y manejaba la mesa, ¿viste? Yo estaba ahí. y Qué feo que te como- manejen la pero- mesa a vos, No, por eso, pero era justamente. una amiga, yo recién la conocía, Romina, yo, ¿viste? Yo no quería tampoco hacerme el Claro. Guaraná. Y entonces le pido una porción de sesos, ¿viste? Al tipo de querusa. ¿Qué pediste? Me dice Romina. No, una molleja más. Cuando la traen, lo pongo en los sesos en la mesa y la piba empieza a comer, esta amiga de Romina, bailarina. ¿Empezó a comerlo? A comer, se lo devoró. ¡Qué bueno! En parte están como cremoso, no sé. ¿Qué cocción le hicieron? No sé qué se hacía creía que era la molleja. graciosa. Es muy parecida a la molleja. Entró como de una molleja, corazón. ¿sabes cómo la comió? Le digo, comiste sesos. Claro. Sesos de la vaca, el cerebro de la Claro, vaca, le decía. claro. Y la mina me miraba como diciendo, qué agresivo. Pero bueno, ¿Sabes dónde hacían muy buen cerebro? en Grisú. En Bariloche. en Bariloche. No, en el cañón de Avellaneda. ¡Oh! ¡Qué gran! Hemos ido. Me acuerdo de un festejo Por favor, el que cañón, hiciste vos. por ahí. favor. Los buñuelos. El de Avellaneda, el cañón. Ahí, yo iba hasta ahí para comerse. Yo también. Sí. Ahora, ¿sabés dónde sirven? En Fraga y Dorrego Sí. hay una cantina que se llama Fraga. Ah, sí. Que la hicieron no he ido, hace- pero sé de nombre. Hace sí. 2 o 3 años que Sí. está inaugurada.
es espectacular. Qué bueno, me Ahí gusta. A mí me hacen encanta, sesos a a mí la sesos me provenzal. A mí encanta. también. Una a linda, mí me encanta. una linda parrilla de esquina de barrio. Ya. Tiene mucha esencia, mucho espíritu. Está bueno. ¿Cuál? Fraga. La de Fraga, Fraga. está muy bien, ¿eh? Eso es Está muy Urquiza, ¿no? Urquiza. bueno. No, estás loco acá, boludo, acá, Diego, 15 cuadras. no, me confundí Es con la- me confundí con lo- Chacarí, Sí. el nuevo Antes Chacarita, de que Córdoba deje- Chacajiales. no, Chapalermo. Ah, Chapalermo. Chapalermo. Chacajiales es antes de la vida. Escucha, seguimos, perdón, ¿eh? Sí, menú. Sí, ¿está el Tano Morelli para salir? Sí. Pero esperá, si no llama, no lo sacamos. Hablando de restaurantes. ¿Qué van a aportar? A esta hora de la noche, ¿saben cuándo deben estar? Deben estar ciego, boludo, del pedo que tienen. No olvidate, Es ¿no? un- Y yo estoy re cool, re chila, charlando de, Mejor. de comida. Dale, sigamos. Que lleven para Ahí están, el fogón. ahí están las morcillas. Voy a Bien. me la perdí. Vamos. Después de eso, asado, que es ese. ¿El asado viene tercero? Ese- Estamos en el cuarto ya. En el cuarto paso, ok. Sí. Que ¿El el asado asado? nosotros hacemos el asado ventana, que le damos una doble El cocción. asado ventana no es el que es bandera, por supuesto, es la costilla entera. Lo contrario, Cuando bandera hace la sería, curva. La Claro, bandera lo sería contrario. muy Claro. finita. Este es muy El asado ancho. ventana lo que hace es recortar el centro del costillar, queda como una ventana, Sí, pero es un señor. asado ventana. Entonces lo que agarras con eso son las 5 mejores costillas, donde tiene más carne, donde tiene más grosor, donde es más parejo, te da al final una cocción más. Son más 5 regular, costillas que incluso. lleva. ¿Eh? 5 costillas. Cinco. Servís. 5. Ahí está, justo lo estábamos viendo recién. Que hacemos primero una cocción entera, que lo braseamos y después hacemos un papillot. Que es ¿Con donde- qué lo braseás? fondo vino, fondo ¿Fondo de de carne? mirepoix básica, cebolla, Sí. pio, zanahoria, ajo, sal, pimienta, laurel, Tapado. tapado, Y va al- horno, al- 120 al grados. tomen. Sí, Sí. son 4 horas, 4 a horas. 110, 120 Y grados. después le das un shock de fuego asesino. Después, en realidad, lo que hago es envolverlo en un papillot. Y ahí tiene miso, mirin, bueno, y otras cosas. Y eso uso como potenciador de sabor. Yo lo que quería hacer era un asado distinto. Como asado a la cruz, asado al asador, asado Sí, a sí, todos. sí. Y Y esa imagen de la costilla saliendo del asado, eso ahí lo ves, que se sale el hueso por Sí. la cocción que tiene. Entonces, eso lo sacan de. vos de lo papillot. mandás al papillot con hueso. Exacto. Ahí entendí. Ajá. Ahí va. Y ahí sí ahí lo va. tirás arriba lo mantenés arriba del fuego de las brasas. Está. Ahí se ve cómo presentan las carnes. Recién se veía. Sí, la maduradora. Sí, las que están en la mesa también cuando llegas al restaurante. Y ahí está 3 horas Esa es la más y ahí se va berenjena. impregnando de sabor, se carameliza, se hace la costra en el asado, sacamos el hueso, cortamos y hacemos las porciones. Perfecto. El hueso, Esa es la el hueso bolsita. lo sacan enfrente al cliente. Sí, lo sacamos frente al cliente, Muy bien. hacemos ese- Perfecto. ¿Los uso de ese maridajes juego. son siempre los mismos o hay niveles de maridaje también? Tenés 3 niveles de maridaje de calidad de diferentes y un maridaje sin alcohol. ¿Tenés mariaje sin alcohol Qué ahora? pro, boludo. Y Y bueno, ahí está el bien. asado, ¿ves? Ahí está, sí. Y lo estás haciendo en tacos. Ajá. Excelente. Ahí está, mirá, Ahí está. ahí está el papillot, ahí está. ¿Ves que lo ponen, Ok. lo ponen ok. sobre ahí? Eso ahí. es Y abajo está matambrito. tenés para Matambrito ponerlo. está en algún lado. ¿no? ¿El otro es el matambrito? Eso es ceja. Eso es ceja. ceja o- Asado o primero, ahora después viene la ceja. Después del asado viene el matambrito. Después asado chancho. Hacemos matambrito de cerdo, Sí. con una ensalada fresca que tiene mucho cilantro, cebolla, tomate, ají amarillo. Y después de eso viene la... Ahora hay época de quinotos. Ahora es época de A mí el quinotos. quinoto, yo hago Me un encanta el chutney, quinoto, yo hago me un encanta, chutney, yo me tengo unos encanta. quinotos, a mí se me pelota el árbol de quinoto. Mermelada de quinoto me encanta, y por ejemplo, con me el encanta. matambrito te matás. Claro, le pones 2 obvio. chiles a la mermelada, le Muy pones 2 bien. chiles adentro. Buena idea, No, Afuera. boludo, te matás. Chile. Le pones 2 chiles adentro y para comer con el chancho va como piña. Sí, Pero es, claro, es espectacular. con cerdo. Es espectacular. Yo una vez le pregunté, recién de la ceja, le pregunté a Gustavo de Muge, el dueño de Muge, Sí. quién era Sí, el claro, mayor parece. comprador de Gustavo. Sí. Sí. Vinieron a mi programa, vinieron ellos dos varias veces. Y personaje. Y me dijo, le dije, porque la ceja, no todo el mundo, viste, pero ahora sí escuchás ceja en Sí, todos lados. sí. Y le pregunté quién era su principal cliente de ceja, quién era quien más le compraba ceja, ese señor. Mirá. Es Star, Ay. es estrella. Y es Ah, un corte que... Es un corte Es que que es muy sale como piña. generoso, es muy generoso, porque la gente tiene gusto a carne, es suave. Sí, pero la es- fibra que la tiene, fibra. la infiltración de grasa justa... ¿Es la de verdad vaca, un- es de vaca argentina? Sí, es Angus. Nosotros Angus puro. trabajamos
en el 90% de las cosas que usamos. ¿Y el Wagyu en qué dónde lo pones? ¿Lo pones en la carta tuya? Lo hago para eventos especiales o para no lo reuniones tenés en tu especiales. carta, No lo de tengo diario. regularmente. Se puede Ok. hacer un upgrade de cambiar algún corte por Wagyu. Eso existe, Bueno. lo tenés en... ¿y en qué cocción? Es directa. Eso En son directa. parrilla Muy bien, directa. muy bien. es- ¿Te lo tengo que justamente, pedir de entrada eso? no, en realidad lo que Cuando hacemos llego es, te digo, es- mira que yo voy a subir o lo ofrecen los mozos. no, se ofrece al principio si se quiere hacer un cambio con eso. Y también lo hemos Estaba usado pensando, en quizá varias. también yo voy encantado, pero te digo, estaba pensando, el Wagyu quizás también está bueno como para cerrar, si quisieras algo más. O Sí, quisieras porque es hacer- untuoso. ¿Viste? Es, y comerte un pedacito cremo- después de es todo. es una textura, no es lo mismo que comer una carne No, normal. por eso yo Al lo contrario, pongo es bien antes. diferente. boludo. Vos lo Sí. pones como un bocado antes. Sí, como 2-3 pasos antes del 2-3 final. pasos antes, Porque pues eso, tiene que ser un bocado, tiene que ser como en el medio de tu menú, tiene que ser un extra. Sí, es un O extra, sea, un extra. después tenés que seguir con el ritmo del menú. Pues, en mi percepción no puedes cerrar con Wagyu, porque es demasiado Sí, invasivo. sí, totalmente. Para Sí, sí. lo que nosotros Yo queremos yo transmitir en comparto. Está favor. bien. Sí, tenés que comerte Sí, como algo especial un pedacito. sí, un sí. pedacito. Escúchame, hay gente que te dijo, este no es el asado que yo quería, o Sí, todo el mundo va mucha. y sabe a qué va, qué experiencia va a recibir. La gente que va sabe qué experiencia va a recibir. Cuando lo ven, o sea, la gente, la mayoría de la que como dice algo del asado es la que no fue, no la que fue como todo. Y el que va, viste, va con recelo, qué sé yo, y lo prueba y dice, el mejor asado que probé en mi vida. Es otra forma de hacerlo, y yo lo entiendo. A mí me encanta también parar en la ruta cuando está ese asador colgado, está buenísimo. En Dolores, Mirá, Camino de Dolores. Claro, pero nosotros lo que hacemos es otra cosa, y bueno, animate a probarlo, a probar algo diferente. Y Es que diferente ya es la estética del fuego, cómo está presentado el fuego, el asador, todo. Yo creo que el turista que va a Fogón ya es un gourmet que de antemano ha leído las críticas y sabe cómo es. El turista que le gusta también lo de la ruta y que quiere eso, es otra historia. A nosotros nos gusta también, a vos, a mí, a todos Sí, nos por gusta. supuesto, sí. Pero yo creo que los que van ahí, a mí una cosa que me gustó, las veces, yo fui 2 veces, lo que me gustó es que vos te estás sentado en una situación que al estar alrededor de la parrilla, vos ves las caras de los 40 comensales, ¿son 40? 35. 35. 35. ¿Y cuántos turnos haces? Una media y una a la noche. ¿En serio? Sí, no da el tiempo para hacer. Nosotros cuidamos mucho. Para mí, la cena en fogón o la experiencia en fogón es una obra de teatro. Claro. Entonces, es... A eso A ver, iba. a ver, me No, gusta mucho. A ver, Permitime a que ver. te termino esto. Sí. Cuando vos ves la gente, como estás en una posición en la que ves, no es que están, viste que vos estás sentado en una mesa y no estás mirando las otras mesas, pero así ves a todos. En las caras, es como una obra de teatro. O sea, viste, vos ves cuando la gente hace. Guau, viste, son todos gestos porque van sorprendiéndose. Oh, me copa, boludo. Está bueno eso. Uy, Está te muy caigo con bueno Romina. eso. ¿Qué pasa, Willy? Entre ceja y ceja. Claro, Entre ceja y ceja. entre ceja y ceja va una botella de vino. Perfecto. Se Sí. ríe el hombre. No así, Antonella, que ya no se ríe. Bueno, No se ríe más. Rod- Con pará. actitud corporal. Es como Rod un se dice cadáver que se ahí. clavó 2 el solo, ¿eh? ¿Dos qué? Dos tubos. Dos Dos. Dos tubos. ¿Dos tubos de novia? ¿Y quién no tomó? 2 vinos. Yo- Está bárbaro. Y bárbaro, cantó- 82 Y años. cantó en el ¿Quién fogón pudiera, después. boludo? Al No. final. No, se hay fue sin fogón cantar. con- Se fue sin cantar. Escuchá, Sui generis. no le agregás nada de cosas telúricas ni cosas. La música que hay. No, pero hay una ¿Qué playlist música? armada, Sí. es instrumental, Sí. ambiental. De hecho está armada, vos cuando vas a fogón tenés un horario para empezar, y empiezan todos juntos, por eso digo esto de teatral. Y la playlist está seteada para que tenga un ritmo cuando empezás, un ritmo cuando vas en el medio, Qué ya te buena tomaste dos onda, la copas. concha de la lora, cómo me gusta. Me gusta que lo hagas con. Me gusta que Es- lo hagas es- con carne. Ahí es estamos viendo el inmersivo, corte de la es ceja. 360 la experiencia. Ahí estamos, ahí está. Bueno, pará. Ceja, matambrito. Matambrito Después de ceja. eso viene el matambrito ceja, la ceja la hacemos ahumada. Pará, ¿y el happening dice pestaña o dice ceja? Sí, ceja, pestaña. Yo siempre Sí, le dije algunos dicen ceja. pestaña. Sí. Ahora se le dice El pestaña. happening dice creo que es pestaña. Puede ser, puede ser. Yo me quedé con he ceja, escuchado me pestaña, gusta más. sí. Me Sí, encanta, ahora se le dice me más encanta pestaña. cuando a la ceja o a la pestaña o a la marucha la agarran así, mira, por ejemplo, La mirás a los ojos. sí, es como si fuera un, Enamora, cuando la ves. sí, es así de ancha, por ejemplo, así, ¿no? Así, Más o menos, sí. y es un cuadrado así como si Ujú, fuese un un rectángulo. libro grande. Perfecto, sí. Me gustan los que la enrollan
le ponen hilo y la cortan en redondeles. Y ahí, Ah, así no. al fuego rabioso, hacer en tu casa, boludo. Pla, pla, con alguna pintadita como para que no pierda la humedad. Y pum, pum. ¿Viste? Eso me lo enseñó un amigo. Mirá. Y me copa también. Como Y sale. está bueno, pues te La- cuidás la- el la- punto. Exactamente, exactamente. Sí, sí, Bueno, sí, sí. sigo. Ceja. Ceja. La hacemos ahumada, de una cocción aparte. La hacemos en una caja ahumada. Ahumamos con piña de pino. Para mí la piña de pino. ¡Uy, qué bien, boludo! Eso te lo. Eso Lo único, ¿cuál único momento que usamos la piña de pino, los porteños, siomes, es cuando vamos a la costa, boludo? Exacto, sí. Que prendemos, qué rico que quedó el asado. Con las que hay tiradas por el Sí, pasto. claro, vos salís con los chicos, es un programa salir con los Acá chicos te a lo buscar human a piña. la mesa, ¿eh? Sí, Qué bien, Te lo ahuman a la boludo, mesa. qué Quería bien ver si lo eso. podemos- Para mí es un recuerdo mío, la piña de pino. Ah, Y es el eso. mío también. O sea, cuando dicen, Mi ya lo papá- usaba de antes, cuando todos amaban con astillas de olivo, de manzano, se usa piña de pino o corteza de pino, o pinocha ¿Y incluso. de dónde te traen la piña? Mira, al La principio pinocha. tenía un amigo que vivía en Pilar, iba los fines de semana. Robaba, a robar, sí, iba a robar. iba a buscar. Y ahora ya necesitamos mucho y compramos. Robaba, Y hay ¿Tenés un alguien que proveedor? vende. ¿Hay un proveedor que tiene? Robaba piña y palta también. ¿Sí? Ah, sí, sí, yo Que también. siempre están Es un en- gran robaron robador. la palta, Gran robaron la robador de palta. palta, gran robador de níspero, gran robador de higo. Y en Palomar teníamos también, bueno, las naranjas amargas, los limones, todo robado. Todo yo le traía, le llevaba a mi mamá ya sabía que lo robaba, pero Me se hacía, encanta. se hacía la boluda mi mamá. La naturaleza da. O sea, La bueno, naturaleza- en Palomar había mucho, porque Como robabas de la los tanos- verdulería. Pues si la No, sacabas no, del no, bolsillo, sí, la robaba No robaban. a mano armada al verdulero. No. En los árboles. Y había uno que tenía. ¡Ya está el Tano Morelli! ¡Ya lo vi en el premio! ¿Dónde está? Lo vi en el premio en Marbella. Lo vi en el premio al Tano Morelli. Me dijeron que no estaba conectado. Ahí te veo. El Tano Morelli en Marbella, querido amigo. Gastronómico también. Dueño de Parrillas Seferino en Salamanca, en España. Una de las parrillas más top de parrillas argentinas que hay en España, en el barrio Salamanca, el barrio más cheto de... Sí. Y después tiene un restaurante fusión mexicano-español que se llama La Única, que es espectacular también, que ahí podés comer. ¿También Madrid es eso? Sí, Madrid, una fusión mexicana Hola. que la gente Hola, ¿me se escuchás? No. le vuela la peluca. Ahí te escucho perfecto, Marian. Mirá, no, porque Buenas noches. los estaba escuchando. Y acá en Madrid, vos sabías que yo soy hijo de mi papá Matarife, Sí, cortábamos 70 medias por noche. Sí, señor. ¿Cuántas Y medias hoy en cortaban? día- ¿Cuántas medias cortaban? 70 medias por noche. Y escuché una cosa, Mirá. le repartíamos, no existía el envasado al vacío. No, claro. Chaquitos, en la costanera, el gallego José, yo le llevaba 50 kilos de asado todos los lunes. 50 kilos y me revisaba las costillitas porque él vendía, porque Sí, sí, es que sí, yo sí. vendo al público. Y digo, ¿y pero qué quiere que haga? Que El la famoso vaca... te contaban las costillas. 3, 4, él me, mirá, yo te digo, me devolvía siempre 3, 4 Escuchalo, kilos de sí. 50, iban para casa, obvio. Y después veniste a comer y me iba a comer con mi novia ahí, pero me vengaba, pero siempre me sacaba 3, 4 kilos de vuelta. Sí, bueno. Y acá se come la carne muy cruda. Sí, claro. La vaca Y te digo vieja, el una buey, cosa. la Y le rubia quiero hacer una gallega. y le quiero hacer una pregunta ahí al compañero. Sí, señor. ¿Por qué no se mata más ternera? ¿Por qué ya no hay más? Yo antes cuando iba con mi papá a las carreras de TC, Buena hacíamos pregunta, un buena costillar. pregunta. Y el costillar era como la espalda de Mariano. Hoy ¿Y los las carreras de asados son TC? así. ¿Por qué? Yo creo que por costo, por una cuestión de demanda de mercado y de costo-beneficio. Cuesta mucho, o sea, el ratio de llegar a, ¿Por qué no a hay más 400 torinos kilos en el TC? en costo de alimentación es uno. Después para aumentarle 100 kilos más, para llegar a 500, 550, Claro, es el gastás costo. casi lo Mi mismo. papá me dijo. Se gasta mucha Claro, guita. mi papá me dijo. Claro, necesita mucha alimentación. Los primeros kilos los ganas Mucha fácil. alimentación. De músculo y de grasa, pero después, o sea, llegás a 400, bien. Después le tenés que dar en relación mucho más comida de lo que... Claro, las vacas antes nuestras eran de 500 mangos, ¿no? Esto Sí, por porque co- estaban esto en el campo, claro, comían hombre. pasto, pero ahora
todos Antes los campeones. costillares eran así de grandes. Claro. Ahora son Claro. unos costilladitos de mierda, tenés No razón, hay más María, sí. ternera, ¿Y no hay más ternera, son No, todas vaquillonas. y también, y acá, ya que está para abrir debate o dar opinión, Sí. el argentino valora mucho la terneza como estándar de calidad. El estándar de principal. calidad es lo tierno, Sí, para es el verdad. argentino. Obvio. Entonces, Por eso come cocido, porque si supiese que, y por eso que el, es mejor... el Sí. animal chico, vos que estás acostumbrado allá, fresona, rubia gallega, vaca vieja. Y por eso sale tanto un el lomo. animal La con mucha rubia, mirá, la profundidad rubia de sabor. gallega acá es lo mero. Y en Ceferino tenemos, somos la única parrilla que tenemos, parrilla a la estaca. Hacemos el costillar y el vacío entero 4 o 5 horas, una manteca. Ninguna parrilla lo tiene acá. Mira. Listo. Pero sí me llama la atención el tema del... Porque es Acá está él. punto menos te dicen. Viste que en Argentina decís Sí, 3 cuartos. al contrario, ¿no? sí, al contrario, sí. Acá es punto menos. Sí, allá del muy- punto- Acá está el blue. El blue Bueno, que es muy que cercano al blue. vuelta y vuelta y... Exacto. Sí. Sí, escuchá, Sí. ¿estás en Marbella, Tano? Estoy en Marbella, sí, estoy en Marbella. ¿Arrancaron un poquito hoy? No, está el tema muy familiar. Estoy con Gustavo, te mando muchos saludos. Cumpleaños, Gustavo. Mañana, Sí. hoy llamalo. Ah, sí, hoy cumple sábado. Mandale un beso Exacto. grande, decirle que estuviste conmigo. Hoy me Sí, llamaron está- a la mañana. Hoy me Están llamaron. todos durmiendo. Son las 3 de la mañana. Sí, ya sé, Están ya todos sé, durmiendo. ya sé. Fuimos a comer. Estamos digiriendo todo lo que fue el Mundial. Porque imagínate, yo estuve en México, Ay, lo vi la a que te campeón comiste, Argentina, boludo. vine acá. La que te comiste, me hubiese encantado hablar con vos el lunes, boludo. La que te debes haber ¿Qué? comido, boludo, el lunes. ¿Me contás un poquito? Sí, te voy a contar porque fue... la verdad que estoy muy agradecido donde vivo y la verdad no era que me daba lo mismo. Si ganaba Argentina, ganaba Argentina, pues si gana España me pongo contento porque España a mí me abrió el Exacto, corazón. sí, señor. todo. Muy bien, muy bien, Entonces, Carlos, bueno, muy bien. entonces, pero yo lo vi con Mariano el partido. Y medio como que me peleé porque Mariano me decía, está yendo para atrás. Le digo, no, nosotros jugamos, viste así. Está yendo para atrás, bueno, y se armó todo como un tole-tole. Y te voy a decir, acá no hay enemigos, no nos odian. ¿Sabés lo que pasa? Para que lo entiendas, si vos lo sabés muy bien. Sí, no, explícame, me En gusta. Qatar, todo el mundo quería que nosotros seamos campeones por Messi. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, no te voy a aguantar más 4 años más porque, bueno, ahora que estábamos jugando... Es la y vieron publicidad, antes y así, che, Tano, es la publicidad de Fernet. La última publicidad que hizo Agulla, la publicidad Claro. de Fernet es perfecta. No te aguanta, los extranjeros diciendo no aguantamos más otros 4 años. No te aguanto y no Es te aguantaba perfecta más esa que ganes publicidad. otra vez. Era real el Todas las sentimiento. publicidades de Agulla eran perfectas. Sí. Ya, Pero es lo que Mariano dice, tiene claro, hija. tenés razón, Tano, tenés razón. Es que es así, no nos iban a aguantar más. Porque, ¿sabes qué? Son insoportables, obviamente. Y a mí me lo dijo un mexicano y yo viví en Andate a México 10 Marbella, años. te digo. No, y en México, así como nos aman, nos odian porque somos insoportables. Salimos campeones y me decían, uy, por 4 años no te voy a aguantar. Le digo, no, nosotros no, ya salimos campeones. Pero no, nosotros somos campeones. ¿Sí? Genial. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez volvemos a Estados Unidos, a los fantasmas. No hay nada. Es todo mentira. No hay- a ver, perdimos bien. Sí. La verdad que perdimos bien. Yo, para mí hubo un exceso Si lo de... hubiese metido... Hubo un exceso si lo de hubiese metido... Senesi abajo el arco. Ahí se terminaban todas las Entonces especulaciones. empezás. Escuchá, si yo estaba creo que Lautaro hubo la un metía, exceso, no. exceso de El mala defensor onda. hizo la de... Yo creo el mucho... defensor hizo la de Dibu. Yo El creo- defensor de España Sí. hizo la de Dibu. Sí, yo creo... Y no escuchá, estaba hablando de otra cosa. Yo creo que hubo un exceso de... Primero, 55 días maltratándonos, todo el mundo que antes nos amaba y quería Sí. que Messi le vaya bien, esta vez quería que a Messi le vaya Esta mal. vez no, ya Basta. no. Somos ya no. graciosos, los argentinos somos encantadores hasta que nos destacamos. Una vez que nos destacamos, ya nos empiezan a Pero odiar, le- no sé por qué, sí sé, creo que sé, Yo que- pero más que nada por envidia, porque les encantaría tener mucha envidia nuestro del triunfo. fervor, Eso, nos se le va encantaría bien. tener nuestro Eso. fervor, Y por política. nuestra entrega, nuestro amor a la bandera, nuestro amor a la Yo camiseta, convivo. nuestros valores con respecto a los amigos, al festejo, a la celebración. Entonces, no se lo María- iban a fumar 2 veces. Fueron 55 María, mirá, días de escuchá una cosa, hostigamiento, mirá. boludo. Nos hostigaron 55 días, boludo. Escuchá, mirá, escuchá.
me están escuchando y les quiero mandar un saludo desde Costa Rica, desde México, desde Madrid, desde Argentina. Y quiero hablar de esto. Tengo amigos venezolanos, Sí. o sea, el director Ceferino es venezolano, fanático, enfermo de la selección de Messi, pero no de Messi de ahora. De De México. Messi cuando lo puteábamos. Y me hago cargo. Sí, sí, sí. Che, Pero ¿sabes por qué? Porque lo viví. Porque lo viví en Costa Rica, ¿eh? Claro. Y no lo digo porque no. Lo viví en Costa Rica cuando Messi no bajaba a sacarse foto con nadie. No podía en Barcelona y no podía en Argentina. Yo creo que No, hubo un Messi, exceso. Messi cambió. Escuchá, yo Messi creo cambió. que hubo un exceso. Sí, no, la victoria lo cambió. No, Messi cambió. No, haber no, ganado, la haber derrota- ganado lo destrabó. Y cuando falleció Diego también él medio que despegó puso. ahí, ¿viste? Pero yo Total. creo que hubo un exceso de llanto en la despedida antes del partido. ¿Viste? A mí hay muchas cosas Hubo un que si me exceso de decís, a llanto, ver, se zarparon de llanto en la despedida en el vestuario, ¿viste? Porque habló el capitán, habló el técnico, lloraron, y quedaron todos devastados, hechos mierda. Y ¿sabés creo lo que ahí es pasó? cuando Messi le Es que dice... Argentina y Inglaterra fue todo. Sí, ahí Fue todo. fue, la final fue todo, ahí fue. ¡Fue Ahí, todo! ahí quedaron vacíos, esa fue la final. Ah, 15 de julio del 26 va a quedar como una fecha icónica del fútbol argentino. Totalmente de acuerdo. mucho La bandera de Totalmente de Malvinas acuerdo. fue re grosso. Los últimos partidos. Totalmente de acuerdo. difíciles, ¿no? O sea, Totalmente de cada acuerdo. partido- Sí, Que estaba no fue fundido nada físicamente. pautado, porque imagínate que la bandera, imagínate que ese de Villaluro que la tiró, que la hizo, se la Sí, dé la a Messi sábana. y Messi sale con la Malvinas. sábana. ¿Eh? Con la sábana. La sábana esa. Imagínate, ¿no? La verdad que estuve pensando en vos toda la semana, digo, boludo, ¿cómo debe estar el Tano? Bueno, y te lo voy a deben decir estar, algo, lo deben estar volviendo loco, ¿te volvieron loco? ¿Te trataron bien? ¿Qué onda? Mirá, yo te voy a decir, el domingo fue el partido, vino Mariano a casa, siempre la cábala, todo, la virgencita, todo. Me fui a dormir, el miércoles, el lunes y martes no trabajé, el miércoles salía de vacaciones, pero estuve 2 días en mi casa. Triste, como No todo. no con angustia, sino diciendo, ¿por qué la decencia no pegó en el palo y entró? Sí, Íbamos a los sí, penales. sí. En eso me quedé. Y después dije, después de todo lo que hicimos, y ahora me entero porque ya te digo, como todo, a revancha. Sí, Para en noviembre vamos a Qatar. En noviembre jugamos la finalísima, sí. Y yo sabes lo que pido, Con Messi. que Leo salga y diga, hay una revancha más, muchacho. Sí. Imagínate lo que fue, lo que puede pasar de acá a noviembre. El dólar se puede ir a 2.000, a 2.500. Si Messi dice que en noviembre juega en Qatar, No le importa a nadie más nada, sí, tal cual. ¡más sí, nada! Ahí lo Sí. ponen a 2500. Ahí lo ponen a 2500, sí, señor. Marian, te quiero mucho, me encanta, me hubiese encantado sacarte más temprano y ver las calles de Marbella y demás, pero bueno, si querés No pasa grabar nada, algo estamos y acá mandármelo. durmiendo. Igual a 3 de la mañana ahí en Marbella no es que estás Qué raro que No, lo dejaron solo. No la es que no hay calle. nadie en la No, mirá. calle. Sí, Mirá, la te voy a hacer calle. un paneo, mirá. Te voy a hacer un Se ve paneo. bien la pileta ahí. Ah, mirá, lindo Lindo, ranchito lindo tenés, rancho, ¿Y el mar está muy lejos, el mar? No, acá tenemos la cancha de golf y después viene el mar. Qué hijo de puta, boludo. Que está bien, Tano, Está bien, Tano, Mirá Estoy la pasando segunda el mejor vez. momento- Qué segunda el vuelta mejor te estás momento de mi pegando, vida. Tano, El mejor momento de mi vida. Qué lindo, qué Te lindo. hablaban de Ross Stewart, OK Richard. Sí. Mirá, OK Richard, mirá. Ahí aparece. Ah, qué grande. Tano, te mando un beso Mirá. grande, te quiero mucho. Salud. Un beso a la familia, los quiero Este brindis es para vos, hermano. Te quiero mucho. Te manda saludos a las nenas, Romina. Un Estuvimos beso. hablando. Un beso para todos. Estuviste Los muy quiero. presente. Un beso para Willy, los muy, quiero. muy presente estuviste en la semana con todo el quilombo este con España. Te quiero mucho, Tano. Mandale un Qué beso bueno, a los quiero Marian. mucho, gracias. Y a Gustavo Gracias. mañana lo llamo. Chau. Dale, listo. Un beso para todos. Cuando dice Gustavo, es Gustavo Scaglione, es el presidente de Telefe, Ah, mirá. socio de Vida también en América. Sí. El dueño de. Y cuando dice Mariano, que decía Mariano. Mariano Menéndez, el Carpo Mariano Menéndez es el dueño de la revista Forbes Latinoamérica. Ah, sí, Forbes. En España, en Perú, en Colombia. Se fue en el 2001 de acá, amigo nuestro del barrio, un loco importante. Se fue en el 2001 con el quilombo, se fue a México y se hizo el empresario. No había vía pública. No estaba
regulada la vía pública. Sí, Imagínate no, el favor argentino como ese, que es un fumo bajo el agua. Se hizo amigo de un político, le hizo hacer una ley, no sé qué, pum, pam, y se puso la única empresa, fue la única empresa Que tenía en el todo Grupo México, Vallas. el Grupo Vallas, Wow, la estática de vía pública en las calles de México que tienen 500. Que son las vallas. Exactamente. Y la sacó del estadio, multimillonario, es un tipo que tiene 100 palos verdes. Me Mi amigo Mariano Menéndez. me dio quedé laburo a pensando. todos Y le dio laburo a todos nuestros Todos amigos. los amigos El que se quería ir a México a acá no tenían laburar, laburo. Qué bueno se iba. eso, qué bien, ¿eh? A todos. Me quedé pensando, cuando decían Rod Stewart y España, cuando los Twists grabaron La Dicha Bonita, no, perdón, Cachetazo al Vicio. El segundo. Gran disco. Ricardo Rubén. En Ibiza. Sí. Sí. En Ibiza, fuimos a Ibiza a grabarlo. Dale. Sí. Claro, el segundo. Claro. ¿En Ibiza se grabó? Se grabó en Ibiza. Hoy sí. la concha Un de mes tu y medio hermana. estuvimos en Ibiza. Terrible. Como Happy Monte. Terrible. Terrible, me encanta. Y había un lugar que se llamaba El Cielo, ¿no? Claro, El Cielo de Ibiza, sí. La parte, en una discoteca y en la parte de arriba era El Cielo. Y quien le presentó a Charly García, a Rod Stewart, fue Olmedo, en Ibiza. Alberto Olmedo. Alberto Olmedo, sí. Fuimos al Cielo. ¿Vos, porque- vos sos testigo de esa Sí, yo fui anécdota? testigo. O sea, estaba con Ah, García. contame eso, no boludo, puedo ya, contar por favor. todo, no puedo contar, pero Sí, casi todo, contame. casi todo. Sí. Sí, bueno, había unos pequeños, unos pequeños García, estimulantes. íbamos mucho a la discoteca cuando Sí. terminábamos de grabar. El estudio en el que estábamos era el Mediterranean Studios. Sí, Que en Ibiza. sí, en Ibiza, que era como un estudio. Creían que éramos millonarios, pero en realidad no éramos millonarios. Era Daniel Greenbank que estaba. Apostando Apostando. a Charlie. No, a los grupos Charlie que estábamos también lo grabando. produjo. Charlie fue productor también No, de ese Charlie segundo. estaba en Muchos en Ibiza Ibiza. y iba a producir, creo que Hit. Ah, Grabaron ok. muchos Eh, en Ibiza. Grabaron muchos en ese estudio. Nosotros compartíamos estudio, los Twists, con Nina Hagen. No. Sí, y ¿cómo se llama este grupo? Y este grupo de heavy metal, vos me vas a ayudar. Judas Priest. Judas Priest. Sí, porque grabaron en Ibiza. En en Ibiza. Judas Priest. Judas Priest que 83. Nadie se daba cuenta que eran terribles 84. putos. Eran recontra nosotros gay. estábamos ahí en la pileta del Pasaba estudio por y los arriba de la veíamos moto. venir. Venían con sus motos, habían Ah. llevado la Harley en su avión. Sí, Ahí. sí. Sí, sí, sí. Y volvían con la Harley con Chabones. sí, pero aparte era el momento que estaba a full el Culture Club. Entonces eran, Ah, claro. Se lo trajo en la alforja Boy George. eran todos Boy George, los Sí, niños, sí, sí, los que- jóvenes. Los jóvenes que llevaban en sus motos. En motos. Rob Halford y sus Sí, huestes. sí. Y bueno, nada, y Estabas en el boliche. estábamos en el boliche. ¿Cómo Y llamaba el García boliche? decía, yo si hoy no me levanto una mina, me llevo un Boy George. Decía siempre, Cualquiera, sí, decía García, sí. Y nada, fuimos arriba, qué sé yo, Se estábamos llevó a dando Rob vueltas. Halford. Por ahí, Ron Halford estaba en el estudio Sí, como estaba loco, como en loco. su salsa, sí. En la pileta cuando lo veíamos. Y con malla de cuero. Y y llegamos, subimos y de repente vimos una mesa. La mesa, imagínate, había como 20 botellas de cristal. Sí, champán cristal, sí. Vacías así. Olmedo, Rod estaba un poco oído. O sea, estaba en un... ¿Qué año estamos hablando? Y eso era el 86. ¿Seis? Sí, segundo, ¿no? 86. Y nada, le dijo, Charlie, qué sé yo. Charlie era muy fanático de Alberto. O sea, ¿Quién claro, no? como ¿Quién todos no? los argentinos, Claro. sí. Y nada, le dijo, te presento a mi amigo Rod. Y Rod hizo... y ese fue el saludo. Y una bendición. Porque a lo mejor Alberto había llevado algunas Sí, 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 toallas. No, y todas ya estaban todas en la mesa. Y nada, después le dijo, dale, convidale a Rod un trago. Y nada, después los vimos, estuvimos ahí, qué sé yo. Me Y mata como después haces dijo, malabarismo para... Sí. Sí, está bien, está bien. me hace acordar a Vicentico contando la anécdota de Calamaro. De y Calamaro con Iorio. Iorio, excelente. Me siento así, Que no la puedo contar, no me puedo... siento así. que estaban ellos, estaban... Estoy buscando las palabras. A mí me mirá. pasa tengo muchas anécdotas con Charlie que también me encantaría contarlas enteras,
y de punta a Que son punta. divinas, pero. No, este, son espectaculares, hermosas, pero hermosas. no las puedo Y terminar de contar. terminó que dijo, yo mañana voy y hago el asado yo, dijo el Melo. Ahora servirle a mi Sí, amigo. sigamos, sí, sí. Y nada, y nunca vino después. Por supuesto. Por supuesto, ni Albert, ni Olmedo, ni Boy George, ni Rob Halford. noche, anécdota y demás. Muy bien, estamos terminando un gran, hermoso programa con dueños. ¿Qué pasa con las cuerdas vocales? Uy, todo el mundo está ¿Quieres un enfermo. poquito más para brindar? Porque No, Yo- va para brindar. Para brindar, cerrar. sí, poné, dame, yo sigo. Ah, ¿Cómo es tu nombre, Pira? Porque no te voy a decir Cardamoni. Sebastián. Sebas. Sebas. Estamos con Sebas, el dueño de Fogón. Fogón, el restaurante de carnes con una... Decí la dirección, no dijo. Con una la dirección. Uriarte. Hay dos, uno en Uriarte entre Cabrera y Gorriti y otro en Gorriti y Salguero. Palermo y Salguero, sí. Palermo Viejo, Palermo. Palermo Rojo. Moille, Palermo Ruso. Sí. Ya no. Sí, ya no. Ya sí, no. ya no. Tengo que ir con mi esposa. Bienvenido. A lo mejor... ¿Está mal si somos 4? ¿Es mucho? No, nada. ¿Eh? Nada está mal. Más tarde que temprano, porque hoy ya me había parecido hermoso el lugar, el concepto, el tema omakase de carne, me había parecido, y hoy cuando me lo contaste me lo vendiste recontra bien, y las imágenes que vimos en loop me dieron más ganas todavía. Yo te voy a decir una cosa, yo te voy a dar algo. Para mí, si hay un chivo que a mí me gusta hacer, no solamente, después vamos a hacer por supuesto el de la ciudad de Buenos Aires, pero ¿viste que hay sabores que te transportan directamente a tu infancia? Sí. Bueno, hablamos de esos sabores, los que nunca fallan, porque tenemos que hablar de delicias de la nona. Las pepas, hablando de ahí de Rostiguar, las pastas frolas, los anillos glaseados La y pasta toda su variedad de galletitas son ideales para acompañar el mate, el café o cualquier momento del día, ¿no? Porque mi hijo se las toma con la gaseosa cola. Claro, sí, en mi claro. casa, no, pero pará. Las galletitas. Mirá que yo lo tengo como PNT y en mi casa las compra. Le dije a mi mujer, pará de comprar. Las compramos ahí en el macro, que compra la caja entera, ¿viste? Porque estas son las que come Salvador, de verdad, mi hijo Salvador. Tienen el sabor de lo tradicional, que nos recuerda, bueno, a la receta de antes, cuando hacían las pepas, mi abuela, eran espectaculares. Esto es una comida argentina. Si hay una comida argentina, Es la pepa. son las pepas de membrillo, totalmente. Si estás buscando algo rico para Una compartir y galletita. darte un gustito, exactamente. Busca delicias de la nona y disfrutar con un clásico que nunca pasa de moda. Delicias de la nona, el sabor de los mejores subime el coso. El sabor de los mejores momentos. ¿Cómo no me lo aprendí? Momentos. Gracias, me los quedo bueno, estamos llegando al final de un programa ¡No! encantador. Distinto, a ver, ¿Vas a hacer una reflexión? sí, porque fue un programa totalmente diferente a lo que venimos haciendo. Los últimos 4 fueron diferentes a los anteriores. Todo. Hoy al no estar Bernarda nos pusimos a hacer un programa de gastronomía pura y dura. Hoy fue duro, sí, puro y duro. Puro, hecho y derecho, un programa de gastronomía y me encantó. Qué bueno. Me encantó porque vendimos un concepto y enseñamos a la gente que se puede comer asado de otra manera. Claro. ¿Viste? Gracias a Ernesto Pontoriero. Y eso pasa en Fogón. Las maneras, el estilo de comer la carne, ¿no? Que sea una experiencia, porque en el mundo lo hacemos, ¿viste? Sí, hay que pensarlo de esa forma. Cuando viajamos, Sí, lo hacemos, ¿viste? A veces hay que hacer ese ejercicio de hacer de cuenta que estás viajando. Mientras hacer cuenta llega de cada Gastón Reyes, el dueño de este stream, muy canchero, se ve que hoy hay algún entrevero, hay alguna cosita, sí. El pelo es de hoy, Hay fiesta, hay pelo, hay hay fiesta. cejas, hay perfilado de cejas, hay perfilado de cejas, no, hay una de Piletti, hay una polera negra, vestido de negro. Cuando un chabón se viste todo de negro, es porque a la noche van a pasar cosas. Es verdad. Sí. Vos también estás de negro, Couto. Sí. Yo me voy con negro seguido, pero no pasa nada a la noche. El búfalo Couto. Escuchá, Gasti, tengo unos vinos para darte de Colucci Wine. No, de verdad. Pero no te los traje hoy. Pero Ya te los dará. No, ya conté que me olvidé también para el programa. Eran para mostrar acá en el programa y me los olvidé. Colucci Wine trajo unas cepas italianas zarpadas por enólogos argentinos.
Que y hay te una las quería tendencia. dar a conocer, te las quería dar a conocer. Hay una ¿Tenemos el tendencia. PNT de la ciudad? Está el PNT de la ciudad. Pero por supuesto, lo ponemos para terminar A el ver. programa, porque la ciudad de Buenos Aires es main sponsor de este programa. Qué bien, ¿eh? Por supuesto que sí, la ciudad de Buenos Aires, que está catalogada como una de las ciudades del deporte del mundo en el año 2027, porque vamos a tener la Fórmula 1, vamos a tener el MotoGP. Ahí está. Dale. Esto es El Little Park. la ciudad de Buenos Aires durante años. Por eso, ahora cambió. El desorden no va más, dice Jorge. El orden se respeta. Conoce más en la ciudad de Buenos Aires. Amo la ciudad de Buenos Aires. Amo mi ciudad de Buenos Aires. La amo con todo mi corazón. Y cómo la vieron todos con la gente celebrando. Se quieren matar. Eso es lo que los mata. Que supuestamente, no nos gana nadie. que supuestamente somos una ciudad del subdesarrollo o del tercer mundo y tenemos la capital, una de las capitales más lindas del mundo. Ediliciamente, gastronómicamente, las mujeres más lindas, lejos las mujeres más lindas, la carne, el vino, los restaurantes. Ahora nos metimos en el tema Michelin. Somos un plomo para los europeos. Se quieren matar con nosotros, boludo. Se quieren matar. Por eso nos odian tanto. Gasti, muchas gracias por venir. Gracias. Me encanta que haya venido. Me encanta que haya venido. Y espero poder estar sentado. Salud. Salud. Espero Gracias. poder estar sentado en tu restaurante. Voy a ir con Gasti a lo mejor, hermano. No te podés pedir si el mensaje de portaaviones para ver ni que no está. No. Mirando Pero, cámara. pará, ¿quién aterrizó hoy? Porque ¿qué dije yo? El portaaviones, hoy, le falta un avión. ¿Quién aterrizó? Aterrizó el acorazado. El Hércules. Un Airbus El 320. Hércules. Préstame el auto, papá. El Hércules. Comprame una. Hoy préstame el auto. Préstamelo más fácil. El tema es cuando es comprame el auto. El Hércules. El portaaviones. Habló Bernarda en el comienzo del programa. Vamos a llamarla para molestarla. No, o sea, estaba durmiendo antes, le rompí. Sí, estaba mal, pobre. Está muy mal de la garganta. Ayer tuve 40 de No hay fiebre. peor cosa cuando estás engripado y te hagan hacer Cosas. No, yo no. Yo sé lo que soy cuando me engripo. No, soy un amante. Decir que tengo a esa esposa que es Yo duermo. se va al cielo. Yo también duermo, pero pido muchas cosas. Tráeme un té, por favor. Pero pará, tenés 38, boludo. No te estás muriendo. No, por favor. Vos sos mal enfermo. Sí, sí. Mi mujer muy me dice mal lo mismo. enfermo. Vos sos muy mal Yo enfermo. también, muy mal paciente enfermo, boludo. Muy mal paciente. Y de resaca también. Me duele la cabeza. Hay que enfermarse. ¿Qué? Hay que enfermarse. Gracias, Willy. Muy bien, perfecto. Hay que enfermarse. Sí, está perfecto. Gracias, Willy. ¿Sabes lo que decía Sí, Sinatra? afinar ajustar era Una sí. cosa más, lo que hacía Sinatra tenía una casa donde tenía casas de huéspedes, ¿viste? Porque invitaba a los amigos, vengan Sí. acá, se quedaban todos. Sí. Y cuando estaba con resaca, subía, tenía ¿cómo se llama? Un mástil, y subía la bandera de... ¿De Hangover? De Hangover, del Uvas. Excelente, tráiganme. Entonces cuando veían la bandera decían, no hay que No hay que molestarlo molestarlo al hombre porque el hombre se fue de jirafa con el Jack Se metían Daniels. cada uno en las casas. Exactamente. Bueno, así llegamos al final de este programa de Viernes Distinto, muy gastronómico, me encanta, me encantó. Saludos para Gastón, te manda Ernesto Pontoriero, Gasti. Alta facha. Nosotros vamos a ver el viernes que viene ya con Bernarda acá y ya en modo descontrol otra vez. Y siempre con una propuesta de vino y una propuesta de alguna picadita, gastronomía, para que ustedes vayan conociendo lugares nuevos en Buenos Aires. Muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Fabi. Gracias, Willy. Gracias, Gasti. Gracias, Santo. Gracias a Mi Control. Los mejores de todos los streaming del mundo los tenemos nosotros en Dos Reyes Stream. Pendejos son una masa. Cada vez mejor. Cada vez mejor. Gracias, Gasti. Bueno. Nos vemos en tu restaurante. Dale, te espero. A tus órdenes. Gracias. Chao, que Dios los bendiga. Chao.